al 76º programa de la cuarta temporada de Historia con Santiago La Vara y tenemos con todos nosotros a Laín. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol, en el deporte y cómo recuerdas esos inicios? Bueno, yo al final lo digo siempre, ¿no? Yo me dedico al mundo del fútbol desde la barrera, por así decirlo, porque yo cuando era pequeño sí que es cierto que me gustaba mucho el fútbol. Mi padre me lo inculcó desde que yo era muy niño. Siempre estaba con una pelota en los pies. Sí que es cierto que tuve un pequeño impasse con 9 10 años que me dijeron que como yo era alto y tal, que me podía dedicar al baloncesto y tal. Bueno, como ahí antiguamente no había como ahora la posibilidad del multideporte, sino que te dedicabas a uno y hacías uno, pues tuve la suerte de un año estar jugando a baloncesto. Vi que no era lo mío y automáticamente volví a jugar al fútbol. Sí que es cierto que yo no he jugado a nivel profesional al fútbol, pero sí que he jugado tanto a fútbol sala como a fútbol 7 como a fútbol 11 pues, a nivel amateur de amigos. Sí que es cierto que durante mucho tiempo pues llevo entrenando, haciendo cosas en el mundo del fútbol, porque al final pues es una pasión, ¿no? Yo lo digo siempre, que durante muchos años también he estado compaginando, lógicamente, el fútbol con otros trabajos, porque no estaba todo lo bien remunerado que debería de estar el fútbol, ya sabemos cómo está todo. Y bueno, llegó un momento en mi vida en el que decidí dejar el trabajo, dejar todo, empezar a formarme mucho y empezar a viajar, empezar a hacer exclusivamente todo lo que tenía que ver con el fútbol. Y la verdad que no me arrepentiré nunca. Ahora, la verdad que año tras año voy progresando y estoy muy contento, estoy muy contento. ¿Y cómo fue cuando te dijeron que podías ser jugador de baloncesto? Pues, pues yo me acuerdo que antiguamente nosotros estábamos en el colegio y siempre hacían la selección de los jugadores y demás, y yo pues cuando hacían historias de baloncesto, pues yo estaba también ahí y tal, y dije, bueno, pues por probar. Luego también porque te guiabas también por amistades, muchas de las amistades que yo tenía también se dedicaban a jugar a baloncesto, y bueno, era un colegio de aquí de Vitoria, pues que al final tenía y sigue teniendo bastante arraigo al tema del baloncesto. Pero bueno, pues como todo al final en la vida creo que es probar, ¿no? Siempre lo digo que al final, prueba-error, llegas al final a lo que realmente te gusta y a lo que realmente eres bueno y sobre todo lo que he comentado antes, eres apasionado. Pero fue una etapa bonita porque al final es lo que te digo, con esas edades viene muy bien que el jugador, la jugadora adquiera psicomotricidad y no solamente cuando juegas a fútbol, pues quieras o no, siempre el tren inferior es el que más tratas, ¿no? Y luego, pues con el baloncesto, pues empiezas a tratar más tema de cuerpo, de core, de brazos, y bueno, pues haces que otra parte que no es la pierna de tu cuerpo, pues actúe, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo lo vi bien porque al final creo que fue un proceso bueno a nivel coordinativo. ¿Y por qué decidiste dejar el baloncesto para irte al fútbol? Pues básicamente por lo que te he comentado, porque para mí eh, era como una prueba, ¿no? Ver si realmente podría dedicarme a ello, pero luego después volví porque al final siempre tienes la espinita del fútbol. Yo ahora con la edad que tengo sigo jugando, incluso se da la situación de que donde estoy viviendo estoy yendo a jugar a fútbol 7 y a fútbol sala con gente mucho más mayor que yo y yo me veo muy reflejado en ellos, ¿no? Porque ves a gente de 60 de 50 de 70 años jugando todavía al fútbol. Y es que yo al final me veo como uno de ellos, ¿no? Más allá de que lógicamente la edad va pasando y todas las habilidades que tienes, pues lógicamente van hacia abajo, pero bueno, al final el fútbol siempre es pasión y el fútbol es encontrar personas como todo. Creo que en la vida eso es lo importante, ¿no?
encontrarte con personas y que cada uno te cuente su punto de vista. ¿Y tú crees que en el baloncesto podías haber sido profesional? O sea, podías haber llegado a primera división del baloncesto si te hubieses empeñado y hubieses estado ahí diciendo, dale que te pego, voy a seguir, voy a seguir. Es es una buena pregunta. Yo creo, a ver, antiguamente pones a compararte 30 años atrás con lo que pasa ahora y con toda la preparación que pueden llegar a tener todas las chicas y todos los chicos desde que ya están en fútbol base o en baloncesto base y sí que va más allá, lógicamente, de la disciplina propia y de los hábitos que tú tengas. En el momento yo creo que cuando eres un niño tienes que rodearte de muy buena gente y sobre todo no restar importancia a lo que verdaderamente es importante, que son los estudios y todo lo demás. Pero sí que creo que es importante que, no sé, dar una oportunidad. Y aparte de eso, cuando tú jugabas al fútbol, ¿tú jugaste en algún equipo de preferente, de autonómica o de ahí? ¿O tú jugaste en la última categoría y lo dejaste ahí y era como un juego? Yo aquí cuando yo estuve hasta juveniles en el equipo de mi colegio en San Viator. Luego después me vine aquí al lado a jugar al San Martín y aquí sí que estuve jugando en preferente, que es la categoría de abajo de De- tercera división. O sea, bueno, la que se llama ahora autonómica, ¿no? sí, ahora en cada comunidad autónoma tiene un nombre. Porque en Valencia, donde yo estoy, Liga Comunitat, en otros sitios se llama regional preferente, se llama preferente, No sé, en Madrid se llamaba depende. preferente y ahora se llama autonómica, que lo han cambiado. Y Autonómica ahora y luego preferente es hay. la de debajo de tercera división. Eso No, no, o sea, es, de tercera eso no. es. Está tercera Sí, sí. autonómica y debajo está preferente. Ahora aquí se llama división de honor. Ahora aquí está preferente, que era la antigua regional, y preferente de antes es división de honor, que es la que está por debajo No sé, o sea, en de juveniles y tercera eso no sé. división. Yo sé en el fútbol profesional que está Sí, sí, primera, te segunda, hablo en claro, senior, ¿eh? claro, está primera ref, segunda ref, tercera ref, autonómica, preferente, primer aficionado y segundo aficionado. Todo depende de la gente que haya en los sitios, Santi, porque al final esto va en relación aquí, como Álava es muy pequeñita, pues para la categoría de senior tienes dos. Sí que una tiene dos grupos, pero claro, yo por ejemplo cuando estuve en Málaga, pues ahí tienes hasta cuarta catalana, tercera, segunda, Claro, aquí tienes primera. esta segunda aficionados, pero lo que era antes tercera aficionados, ya no hay más abajo. Si alguien si hay muchos equipos y quieren seguir, a lo mejor hacen algo más, pero por ahora no. Sí, sí, sí. Aquí al final va en relación a la gente que haya, que a mí no me parece mal, porque al final creo que todos tienen que tener cabida. Al final, si quieres jugar a fútbol, siempre creo que tienes que tener cabida a tener la posibilidad de tener una licencia federativa y poder jugar. Sí, pero a veces tienes que jugar en la peor categoría, pero por lo menos juegas al fútbol, al menos te dejan jugar. Te dicen, bueno, Claro, ¿quieres jugar al fútbol? Pues te tienes que ir a esta categoría, te tienes que ir a esta otra. Aunque sea la peor, pero por lo menos el sueño de ser futbolista lo has conseguido, porque por lo menos estás jugando en un equipo. Da igual si es en primera o segunda, pero estás jugando en un equipo. siempre. No hay que quitar nunca la ilusión a la gente. Siempre hay que darle cabida sin discriminar. Creo que es lo más importante de todo. Que todo el mundo sea partícipe y que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar del deporte, que creo que al final es lo más importante. Hombre, porque yo qué sé, porque ese equipo esté en segunda de aficionados o en primera no significa que el equipo no sea bueno. A lo mejor está ahí porque no tiene mucho presupuesto, pero en un futuro a lo mejor está en segunda división, quién sabe, a lo mejor en 20 años está en segunda división y dices, ostras, ese jugador que decías que era malísimo, mira dónde está ahora. Es importante también saber de las personas que te rodeas, que lo has dicho tú ahora mismo. O sea, realmente eh, yo conozco a jugadores que depende del entorno en el que estás. Hay un jugador que lo pones en segunda ref y a lo mejor no destaca, lo pones en primera y sí destaca, o al revés. Hay jugadores que no destacan y les pones más arriba porque están rodeados de los mejores y son buenos también. O sea, al final, el Barça de antes era bueno porque todos los que estaban alrededor eran buenos, ¿no? Pero habría que ver si a Iniesta, si a Busquets, si a Xavi, si a Messi los pones en equipos como el Cádiz, el Leganés, el Alavés, equipos que al final solamente hay una o dos estrellas, ¿no? Entonces yo creo que al final cuando todo se junta todo es más bonito.
Es Hombre, lógico. hay alguien que a lo mejor está en segunda aficionado a un equipo, pero si el equipo asciende todo el rato, al final él puede acabar en tercera división, porque si mira Calapozuelo, que estaba en primera Claro. aficionados, bueno, en primera aficionados está en lo que es ahora preferente, y mira dónde llegó a tercera división en dos, o sea, en 3 años creo fue, estuvo en preferente, luego ascendió a autonómica, y a autonómica a tercera, y todo el mundo pensaba que iba a descender de categoría, no que iba a ascender ahí. Ahora ha descendido, pero en su momento la gente pensaba que iba a descender, no ascender. Todo depende de, que lo has dicho tú antes también, de lo que se invierta, porque en el fútbol, como todo en la vida, son recursos humanos. Y si tú realmente quieres que las cosas vayan bien, vas a tener que tener los mejores, vas a tener que rodearte de los mejores. Y eso es algo imprescindible. Ya, pero si estás en segundo aficionados, ¿cómo podrías hacer tú en un equipo recién creado de segundo aficionados, o sea, la última categoría, para estar en 5 años, ascendiendo todo el rato, obviamente, en tercera, por ejemplo? Mira, hay proyectos, hay miles de proyectos que salen desde, lógicamente, tú cuando creas un club tienes que empezar desde la categoría de abajo. Tenemos el caso del Reus, que desapareció hace poco y ahora ya ha subido otra vez, ya está en segunda red. O sea que eso al final va en base a unos presupuestos que tú hagas y al dinero que tú quieras invertir en un equipo. Pero si tú inviertes en un equipo, pagas a los jugadores, pagas bien al cuerpo técnico, tienes buenas instalaciones y todo lo demás, o sea, es cuestión de tiempo que puedas llegar a estar arriba. Claro, pero si no les Sí que es pagas, cierto, porque en segundo aficionados nadie cobra. Algunos hasta tienen que pagar por jugar. bueno, pero hay proyectos que sacas al final. Aquí, bueno, luego también hay otro tipo de proyectos también de clubes que salen y luego hay impagos, hay problemas que al final pasan porque la gente tiene unas previsiones y luego de las previsiones que tienen a lo que pasa, pues son distintas y en el mundo del fútbol pues hay mucho de esto, ¿no? Entonces, eh, yo conozco proyectos que salen, es lo que te digo. El año pasado salió un proyecto aquí en Álava que parecía que era chulo de un club y a mitad de temporada ya los jugadores estaban cansados porque no cobraban, el cuerpo técnico también. O sea, yo creo que al final va más allá de que haya seriedad, de que al final no deja de ser una empresa el fútbol también y de que tienes que tratar a la gente. Si, lo he dicho antes, si realmente quieres llegar hasta arriba, tendrás que tener a los mejores. Y así, la verdad que sí que llegas a hacer cosas interesantes. Hombre, ahora mismo tenemos un equipo que creo que acaba de ascender a primera aficionados, que es el argentino, un equipo que tiene a los hermanos de Julián Álvarez y todo eso. Y mírale, no cobran nada, nadie cobra nada, y mírales, que no tienen todavía ni estadio propio, que están en un estadio de alquiler. Y Por mírales que supuesto. en 5 años a lo mejor están en tercera. Lo que yo digo al final no queda exento a que tú puedas crear un equipo, lógicamente, sin que cobres, porque no puedas darle nada a los jugadores y que esos jugadores hagan una buena temporada o que sean buenos jugadores y que no quieran cobrar porque lo hacen por amor al arte y porque quieren jugar a fútbol y ya está, y que ese equipo vaya para arriba. También los Hombre, en hay, por segundo supuesto que aficionados los nadie hay. cobra, en segundo aficionados primera y creo que preferente nadie cobra. Y en autonómica creo que cobran 300 euros. Algunos, otros ni cobran todavía. Sí, yo la verdad que por comunidades autónomas no sé cómo está, pero aquí, por ejemplo, yo te digo que muy pocos equipos cobran. Ya te digo que este equipo que salió cobraba en la última categoría, que era preferente, que era la antigua regional. Y yo, por ejemplo, he estado, sí que en Valencia sé que equipos de Liga Comunidad cobran y bastante los jugadores, dependiendo de qué equipos tienen sueldos elevados. Pero es lo que te digo, va más allá de lo que el inversor o de lo que el presidente quiera llegar a hacer con ese equipo y el dinero que quiere invertir. Porque a lo mejor hay un jugador que sí que es muy bueno y tiene buenas pretensiones, pero dice, no voy a bajar 2 escalones hacia abajo para jugar en una categoría que ni me va ni me viene, por mucho que cobre mucho dinero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se tienen que alinear muchas de las cosas importantes en el fútbol, que al final es direcciones deportivas, jugadores y al final instalaciones, todo lo que conlleva. Al final, todo lo que conlleva el fútbol, creo que al final es importante que el jugador lo tenga controlado. Entonces, por eso te digo que al final también, como estamos en España, que España es comunidad autónoma, es una cosa, en otra, dependiendo al final. Y luego lo que tú dices, hay equipos que ascienden sin necesidad de cobrar un duro y otros que sí, pues Hombre, hay gente que lo que le interesa es no cobro nada, pero por lo menos vamos a ver que él está en segunda aficionado. Le dicen, te pasamos a preferente, que son 2 categorías más, al menos aquí en Madrid, pero no cobras nada. Algunos dicen, bueno, me renta porque subo 2 categorías, luego ya me voy a otro lado, cobro algo, aunque sea 300 euros, lo que sea, y ya por lo menos tengo la vida resuelta, porque a lo mejor digo, bueno, estoy en preferente, luego ya puedo pasar a autonómica, luego paso a tercera y luego ya puedo llegar a segunda red.
Pero si no pasas ahí automáticamente y dices, mira, para quedarme en segunda aficionados que no va a llegar a nada, mejor me voy allí. Eso pasa también a entrenadores en categorías bajas que al final te ofrecen muchas veces y los entrenadores somos causantes de que las cosas estén como estén, de que al final tú aceptes contratos y aceptes equipos por poco dinero y al final, pues lógicamente, pues el empresario dice, si tengo a este que le puedo pagar X y hay otro que me pide más, pues a ese no le voy a contratar, contrataré al que menos me pide, ¿no? Entonces, Pero también que en también el lo tiene que fútbol, hacer bien, porque si no le pide nada, pero lo hace mal. claro, claro. Lo que pasa es que aquí, no sé, al final en el mundo del fútbol, ya te digo, todo el tema remunerativo y demás podría estar muchísimo mejor pagado y eso que ha cambiado bastante. Bueno, antiguamente podía entrenar cualquiera sin título y ahora sí que eso está bastante más perseguido, de que sea solamente gente que esté especializada y formada la que pueda entrenar. Pero al final lo que tú dices de jugadores es totalmente cierto. Al final tú hay mucha gente que solo por subir una o dos categorías no cobra. Para él, al final, es estar en dos categorías por encima, lo que conlleva también estar en una categoría mejor, que va a tener un contexto en el que le va a exigir mucho más. Y luego, pues, lógicamente que hay más gente viendo ese tipo de partidos, más jugadores, más scouts. Y para él, pues puede ser una temporada buena que al final, pues remunerativamente no haya sido la más idónea porque no has cobrado, pero sí que te has dado a conocer, ¿no? Hombre, si lo que quieres al final es vivir del fútbol en un futuro, tienes que coger esas ofertas. Las ofertas de dos categorías más, aunque no cobres, por lo menos te hacen el plus de decir, vale, en un futuro puedo llegar a tercera, aunque sea en un país donde pueda cobrar. A lo mejor aquí en España cobro 300 euros y a lo mejor, yo qué sé, me pongo República Dominicana y ahí a lo mejor cobras 1000 euros. Pues dices, bueno, pues me puedo ir hacia allá y por lo menos ya tengo el caché de que está en tercera o de que está en preferente. Porque si estoy en segundo aficionado, luego el siguiente año me dicen, para cogerte autonómica, prefiero no cogerte a ti. Prefiero coger a alguien que esté en una categoría menos, porque se ha esforzado más, tiene más nivel, aunque te haya visto y tú tengas más nivel que el otro. Pero como ven tu currículum y ven que has estado en la última categoría, dicen, no, no le podemos poner 5 categorías más altas. Que vaya a la siguiente, luego que ascienda a la siguiente y que vaya pasito a pasito. Sí, sí, eso al final lo que te digo, también pasa con los entrenadores. Y además, cuando tú no has sido futbolista profesional o no te has dedicado al fútbol profesionalmente, no lo tienes tan fácil, ¿no? Porque al final no te conocen ya de antes, de haber tenido una trayectoria de fútbol. Y si te quieres dedicar al mundo del entrenamiento, pues muchas veces es lo que te digo, tienes que coger yo, dentro de todas las etapas que yo he estado entrenando, pues lógicamente hasta que llegó el punto en el que me quise formar, que ahí sí que ya tuve un proyecto interesante, que estuve de segundo entrenador y de analista en el Aurrera de Vitoria, que en su momento era, por así decirlo, el segundo o tercer club de aquí de Álava, quitándolo a la vez San Ignacio y el Aurrera, que en San Ignacio en esa época también y todavía sigue estando en tercera red. Pues tienes que coger proyectos pues mira, yo por ejemplo, después de salir de ahí, empecé a hacer un máster en Big Data aplicado al Scouting, empecé ya con el tema de los datos y demás, y ahí tuve la oportunidad y la verdad que estaré siempre eternamente agradecido a la gente de ahí del Málaga de que me diera la oportunidad de estar allí en dirección deportiva durante 6 meses trabajando. También estuve trabajando con un equipo de benjamines y la verdad que, pues eso, pero de prácticas, te tienes que ir allí y al final, pues muchas de las veces tú tienes que hacerte cargo de todo hasta que llega la oportunidad, porque al final estás preparado, ¿no? Yo creo que no existe la suerte, sino que es en el momento en el que la preparación y el conocimiento se juntan cuando realmente tienes esa oportunidad. Entonces, eh, el fútbol para eso, la verdad que es un deporte que es para, yo lo digo para valientes, ¿no? Porque es de incidir, 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 tener mucha voluntad, ser muy disciplinado y tener, pues lo que he dicho antes, ¿no? No la suerte, pero sí que la oportunidad. Hombre, si te sale la oportunidad de estar en dos categorías más, cógela, porque si luego no la coges, al final puede que sea muy difícil llegar a tercera. Y si tú dices, yo quiero ser jugador profesional, pero has empezado en la última categoría, pues o haces eso, o nunca vas a llegar a primera, segunda, tercera, y nunca vas a decir, yo he vivido el fútbol. Porque si no tienes un familiar, si tienes un familiar, bueno, es diferente, porque tú estás en segunda aficionados, pero el siguiente año tu familiar puede hablar con algún equipo de primera y ya lo tienes. ¿Por qué? Porque él está en primera. Sí, 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 está claro que al final las oportunidades tienes que saber cogerlas. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Eh, Muchas veces hay que decir que no para que lleguen mejores cosas, ¿eh?
también es para darle vueltas a esa frase. Yo que suelo leer mucho, creo que detrás de un no hay muchos grandes sís. Y, pero sí que es cierto que yo al final en el fútbol, cuando tú eres joven, tienes 22, 23 años y quieres jugar al fútbol y te dan una oportunidad de jugar en dos categorías más arriba, lógicamente lo vas a hacer. O sea, yo este año cuando he estado también en el Alcira colaborando, he estado en el segunda ref, ahí lógicamente hay jugadores que están ya contrastados de la categoría y otros jugadores que vienen de haber estado jugando en dos o tres categorías por debajo, que al final los sueldos que tienen lógicamente son sueldos adaptables a que ese jugador no ha estado jugando antes en esa categoría, ¿no? Entonces, eso creo que sí, que al final hay que saber, hay que... Las decisiones siempre, yo lo digo, hay que tener mucha intuición y hay que tomarlas siempre desde el corazón, desde lo que realmente te entusiasme, ¿no? Haciéndote muchas veces la pregunta, ese es mi sitio y al final las respuestas acaban llegando. Hombre, pero veo algunos que, por ejemplo, están en autonómica, ascienden a tercera, pero luego no se quedan en tercera, siguen en autonómica, o sea, no deciden ascender a la tercera división, que podrían estar renovando con el mismo equipo, y de repente se quedan en la misma categoría. Y digo, ¿por qué se quedan en la misma categoría si han ascendido? Mejor que se queden en una categoría más. Pues muchos probablemente no sé si llegan a tener la oportunidad de una categoría. Eso pasa con los entrenadores también. Hay entrenadores que es consagrados de primera ref que no tienen oportunidades en segunda y cogen otro proyecto mejor en primera. O sea, al final ahora es el caso de el fútbol femenino, el fútbol masculino. Por ejemplo, Miquel Crespo fue entrenador del Deportivo Alavés Feminas hace 3 años atrás, cuando estaba en primera. Luego cogió un proyecto en el Albacete que ha estado 2 años en segunda división femenina y ahora ha cogido el Valencia, que ha descendido. O sea, yo creo que al final vas cogiendo proyectos en relación también a tu crecimiento, ¿no? En relación a que sabes que a lo mejor con ese equipo no vas a poder progresar más. Y Sí, al pero final, pues la si gente ese lo ve. equipo te dice de renovar y tú te quedas con un equipo de la misma categoría. Pues ahí no lo sé. Ahí habría que ver la situación individual de cada uno y del por qué toman esas decisiones. No lo sé, la verdad. Ahí hay que valorar muchas cosas. Luego, al final, también en una ciudad como Madrid, depende de dónde vivas, transporte, tema de horarios, de entrenamientos, no sé, es que hay muchas Claro, a lo cosas mejor detrás que yo creo hacen que lo que les pasa es lo de los horarios al final. Porque en tercera ya se juega ya se entrena por la mañana. por la mañana. Por eso Y en te digo. autonómica es por la tarde. Sí, hay muchos condicionantes al final detrás que habría que preguntar a cada uno por qué no has cogido ese proyecto y otro, porque al final ahí sí que pones en una balanza qué es lo que crees que te va a venir mejor en todo. Tú cuando te organizas el año, ya sabes que lo que tú dices, equipos que van a entrenar a la mañana o equipos que entrenan pronto por la tarde y yo estoy a turno partido trabajando y no puedo ir. Me tengo que coger un equipo que entrene a partir de las 8 porque es cuando yo puedo. Es que eso al final, yo lo digo muchas veces, ahí estás muy limitado porque hay muchas empresas que trabajan a turnos y trabajando a turnos es muy complicado que un jugador pueda llegar a tener oportunidad en el fútbol porque si tú estás de noche, de mañana y de tarde y a lo mejor te tienes que perder 1 o 2 semanas de entrenamiento, si tienes un entrenador que te lo permita, bien, pero al final Por eso si quieres ser es futbolista complicado. te recomiendan o sea, un horario que sea, por ejemplo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Y luego ya tengas toda la tarde libre para poder entrenar. Claro, claro, un horario partido, que puedas ir a tu casa o que hagas un horario seguido de mañana. Eso es lo normal. Pero equipos que entrenan por la mañana, ya te digo yo que es muy complicado. Bueno, equipos que entrenan por la mañana, ya te digo yo que la mayoría cobran seguro. Y luego hay muchos jugadores que no tienen cabida porque ¿en qué trabajos normales no trabajas por la mañana? En todos. Hombre, en tercera, los pocos trabajos que puedes trabajar por la tarde son los trabajos temporales, que son trabajos de medio tiempo, cosas así. Y si no encuentras trabajo temporal, podría ser teleoperador, que trabajas Sí, por la tarde 4 o 5 hostelería horas. Pero, también, o hostel. pero claro, no vas a cobrar a lo mejor 2.000 euros, a lo mejor cobras 600 700 euros. Y si quieres llegar a 2.000 euros Claro, tienes que esforzarte mucho, así que la gente quiere coger trabajo que sea de claro. mañana y tarde y por eso muchas veces se quedan por la noche jugando al fútbol, ¿para qué? Para que les dé tiempo a todo. Claro, yo me refería a tener un trabajo a jornada completa al final. Un trabajo a jornada completa que no trabajes por las mañanas es complicado, a no ser que te Teleoperador dediques es igual a la el trabajo que te hostelería. digo. Teleoperador es a jornada Sí, completa, pero te pagan poco. Pero si quieres ganar 2.000 euros poco. tienes que ser el mejor. Es que sí, está claro.
O sea, ese es el único que yo ahora mismo creo que puede ser a jornada, o sea, que puede ser 4 horas y ganar lo mismo que gana alguien que hace jornada completa. Puede ser. Puede ser. Ahí es lo mismo que hemos hablado antes del fútbol. Depende de lo que quieras. Es lo mismo que yo digo muchas veces. Un vídeo que es muy famoso que dice cuánto vale una botella de agua. Pues una botella de agua depende en el sitio en el que esté, cuesta más o cuesta menos. En el supermercado te cuesta menos que en un aeropuerto. ¿Por qué? O en un sitio en un pub al final es lo que tú quieras invertir en lo que quieras. Si tú tienes gente buena y en lugar de darles 500 le quieres dar 800, pues más motivados van a estar, lógicamente. Al final no es lo que quieras, al final es lo que quieres conseguir, básicamente. Al final no es, bueno, yo trabajo de mañana, por la noche dejo jugar al fútbol así por jugar y después ya descanso. Hay gente que en vez de hacer eso lo que Claro. hace literalmente es, yo busco un trabajo acorde al fútbol, porque voy a hacer todo posible para ser futbolista. Y entonces se empeña para buscar un trabajo que a lo mejor no le gusta, pero le da tiempo para jugar al fútbol, que es lo que le interesa. Y al final esa persona Y luego también, a lo mejor llega a tercera, segunda ref. A lo mejor en tercera no cobrará mucho, cobrará 300 euros más el piso ese que le dan, que fuera de Madrid te dan siempre piso. Al menos te dan algo. Pero otras personas que dedican la tarde para trabajar y dicen, bueno, pues yo voy al fútbol hoy. A lo mejor mañana, si no, hoy no pasa nada. Esos a lo mejor llegan a primer aficionados y no llegan a más. y luego también no solo la gente que trabaja, sino que hay gente que estudia también. Al final también depende del trabajo que tengas, no llegas con la misma condición física al entrenamiento. Quiero decir, uno que está estudiando no es lo mismo que uno que ha estado trabajando 8 horas al día En la de obra. repartidor o en una carpintería, lo que sea, y luego se va a entrenar, que el que ha estado estudiando en su casa. Entonces, si realmente quieres rendir en el fútbol y te quieres dedicar al mundo del fútbol, pues tienes que reducir muchos esfuerzos, ¿no? O sea, hay dos opciones. O haber llegado cuando eras pequeño a División de Honor y ahí puedes ya directamente pasar a tercera. O si no has llegado a División de Honor y tienes que estar en autonómica o tienes que estar ahí, dedicarle el máximo esfuerzo y decir, vale, soy estudiante, pues a partir de esta hora tengo que dejar los estudios porque tengo que irme a entrenar. O a partir de esta hora tengo que dejar de trabajar para irme a entrenar. Tengo que compaginarlo. Y la gente lo que hace es muchas veces se coge trabajo de la obra, que es de mañana y hasta las 6 y luego ya se pone a entrenar por la tarde. Claro, y luego también que no todos los equipos de esas categorías entrenan todos los días de la semana, sino que a lo mejor entrenan 3 días, 4 días, depende del club que sea. Luego tú también haces trabajo de gimnasio o haces trabajo aeróbico fuera, no Hombre, sé, si al estás final puedes trabajando en la hacer. obra no te hace falta hacer gimnasio. Eso no te hace falta, está claro. Y sin no repartir tampoco porque vas en bici. También, joder, en bici y tienes que coger un montón de pesos. Hombre, si es bici no eléctrica, buf, todo el ejercicio que haces. Ya te digo, sí, sí, al final eso va todo al final en lo personal, ¿no? Cada uno tiene una organización de vida, cada uno sabe lo que hacer y lo que no hacer y bueno, pues luego también existen las prioridades, si tú realmente le das prioridad al fútbol o no le das prioridad al fútbol, porque Si le das cuando tienes prioridad al esas fútbol, edades, podrás llegar a primera división, aunque sea segunda ref. Pero si no le das prioridad al fútbol, no vas a llegar ni a segunda ref. tienes que trabajar mucho. O sea, tú para llegar a ser futbolista profesional o semiprofesional, tienes que trabajar mucho. O sea, que no se nos olvide que el fútbol es repetitivo, de cosas que no me salgan bien, repetirlas y repetirlas y repetirlas. Yo lo digo muchas veces a los chicos de la academia, digo, ¿cuántos tiros libres tuvo que fallar Michael Jordan para meter todos los que metió? Pues en el fútbol, como en la vida, hay que persistir, hay que insistir y hay que, Incluso para llegar a hay que auto- formarse. incluso para llegar a autonómica, que es la anterior a la tercera. Muchos equipos de autonómica dicen que tienes que ser de los mejores en categorías más bajas para poder llegar a autonómica. Y autonómica no es la mejor categoría y ahí no cobras todavía. Y es casi tercera. Claro, claro, claro. O sea, y al final tú ten en cuenta que son equipos de gente que sabe jugar bien al fútbol y que tienen buenos cuerpos técnicos y que ahora se está empezando a ver que en el fútbol se está empezando a invertir mucho más y es curioso, porque al final. Pero bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Al final, Claro, porque hay mucha gente que dice, ostras, yo quiero llegar a primera división, pero si no has conseguido llegar ni a autonómica, ¿cómo vas a intentar llegar a primera división? O sea, si pasito a autonómica ya te pasito. cuesta muchísimo y es un objetivo muy cercano, porque puedes estar en 3 años y ascendiendo todo el rato o tal,
y los equipos te dicen no, 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 y te mandan siempre al B, al B, al B, que es en categorías más bajas, por algo será. O sea, significa que no eres bueno en el fútbol. Y aunque tú quieras, aunque lo persistas, hay a veces que no se puede ni conseguir. Todo es pasito a pasito. Todo. No puedes pegar un salto increíble porque no. O sea, si yo salgo de una heladería siendo un crío y se me cae una bola de helado y le pido a mi madre, ahora quiero dos. Mi madre si me la da y se me van a caer, la frustración va a ser doble. O sea, yo creo que al final tienes que ir paso a paso, tienes que ir poco a poco y sobre todo, yo lo digo muchas veces, para subir de categorías te tienen que ver entrenadores, te tienen que ver gente de club, tienes que destacar sobre el resto, tienes que tener la oportunidad en el momento en el que te llega a aprovecharla. Ya te digo, el fútbol es como todo en la vida, lo que te he dicho antes, es insistir, y pensar que al final las cosas acaban llegando, o sea, que al final con trabajo, con sacrificio, teniendo confianza en el proceso, creyendo, al final las cosas aparecen, porque estás focalizando toda tu energía en eso, ¿no? Entonces, Pero si nunca llegan, por eh, ejemplo, si nunca llegan esas oportunidades, ¿qué haces? pues si no llegan las oportunidades hay que buscarlas, muchas veces. Hay muchas veces que la gente dice, no, no me llega la oportunidad porque realmente no las buscas. La oportunidad no te va a llegar tampoco cuando estés, yo qué sé, pues si te gusta mucho el fútbol, pues tendrás que moverte, tendrás que ir a ver equipos, tendrás que relacionarte con la gente, tendrás que... Y luego es lo que pasa en el fútbol, que en el fútbol para que tú puedas llegar a jugar arriba, coño, tienes que ser bueno. Que se nos olvida de eso, de que tienes que tener condiciones de futbolista. Si hasta en, Yo en su auto- momento si hasta en autonómica lo dicen, o sea, solo para llegar a autonómica tienes que ser bueno. Y autonómica es la séptima categoría del fútbol español. tienes que ser bueno, si no, no vas a tener la oportunidad. Por mucho que tú también la busques y demás, tú tienes. Cuando tú te has estado formando en algo durante muchos años, lógicamente vas mejorando. Yo lo veo en la academia, veo jugadores que allí hay muchos jugadores que vienen muchas veces sin saber darle al balón y en un año el progreso en ese chaval es increíble. ¿Solamente por qué? Porque entrena mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde durante un año entero. Y eso lo haces durante un año y ya ves el progreso que vas consiguiendo, no solamente en el área condicional, en el área de vídeo, en psicología, en nutrición, en todos los aspectos del fútbol, al final, cuando tú los vas trabajando poco a poco, tú al final progresas como persona y progresas como futbolista. Pero hay mucha competencia, mucha competencia. Hombre, hay gente que lo que hace es, vale, no me llevan nunca en autonómica, no me llevan en preferente. Y es siempre aficionado. Lo que hace es, vale, no me lleva nadie. Perfecto, voy a ascender con el equipo. Asciendo, automáticamente estoy en la categoría de arriba. Vuelvo a ascender y estoy en la categoría de arriba. Y a lo mejor es un jugador que nunca jugaría en autonómica, pero como su equipo ha ascendido y le quiere todavía en el equipo, ha llegado a autonómica y ha cogido esa oportunidad. Claro, efectivamente, ¿eh? Y hay jugadores que llegan así, y entrenadores que llegan así, entrenadores que al final entrenan en el caso de la Cultural Leonesa, Raúl Llona, ese entrenador estuvo entrenando hace poco en el Deportivo Alavés. Y ves como a ese entrenador, a lo mejor si no sube a la Cultural Deportiva Leonesa, no le dan la oportunidad de entrenar en segunda, pero ahora ya está en el fútbol profesional, ha subido el equipo y él ya está entrenando. Pues los jugadores es lo mismo. Al final, si yo como jugador, es lo que te he dicho antes, quiero progresar, rodéate de los mejores, haz un buen equipo, coge un buen entrenador, habla con un buen director deportivo y planteale un proyecto interesante para que todo vaya hacia adelante. Y al final así es como la gente progresa, ¿no? Claro, pero si estás en un equipo que te da oportunidades de llegar 3 categorías más altas, pero después te quedas ahí estancado, por ejemplo, que el equipo te dice en 3 temporadas, ya no te renovamos. Y claro, te quieres ir a otro equipo, pero ya ninguno te quería y todavía te sigues sin querer, ¿cómo lo haces? Bueno, pues al final es lo que hemos hablado antes, son casos particulares, ¿no? Al final habría que ver la edad que tiene ese futbolista, que es importante, no es lo mismo un jugador que tiene 23 a un jugador Vamos que a tiene ponerte que tiene 32. 21 años. Un jugador que tiene 21 años ya para empezar es un sub-23. Si ya ha jugado en una categoría medianamente semiprofesional, como tú dices, que está por debajo de tercera o en tercera división, al final ese jugador que ya ha jugado ahí, ya ha tenido minutos y ya sabe lo que es la categoría, yo pienso que no le van a faltar oportunidades. Y muchas veces la gente piensa que cuando tú estás en una categoría y tienes que bajar a una de abajo,
es dar un paso hacia atrás y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces a lo mejor estás en una categoría que no estás teniendo muchos minutos o no estás teniendo la confianza necesaria, bajas a un equipo de una categoría por debajo y te dan minutos, juegas todo, tienes confianza y el equipo vuelve a ascender. Y ahí has cogido un poquitín más de trayectoria y de conocimiento, ¿no? Entonces, nos equivocamos muchas veces cuando decimos un chaval de 21 años que haya estado en una categoría y haya jugado 15 partidos, imagínate, y que no le renueven y que la siguiente temporada en esa categoría no le salga nada, pero sí en la de abajo, para ese jugador es importante también bajar un peldaño, seguir compitiendo. Lo importante es que ese jugador siga compitiendo. Es lo que le pasa a jugadores del Madrid, del Atlético Madrid, De Madrid, Vallejo. del Barça. Del Madrid el caso más claro, Vallejo. Claro. Les pasa a un montón de jugadores. ¿Y cuántos jugadores de división de honor salen del Barça, del Atlético de Madrid, del Español, de Madrid, de Sevilla, del Betis? Y no tienen cabida dentro del Betis o de la estructura, porque el equipo de división de honor, ahora subes al Sevilla Atlético, subes al Betis Deportivo, subes a equipos que están en segunda ref o en primera ref, no tienen cabida, pero ese chico tiene a lo mejor la posibilidad de poder jugar en otra segunda ref. Hemos tenido el caso este año en el Alcira, un chico que salía del Valencia División de Honor, que no lo quisieron en el Valencia Mestalla y se vino con nosotros y ha hecho una temporada muy buena. O sea que al final también para esas edades, cuando tú sales con 19 años o 20 años, si sales de un buen equipo, de un buen club, vas a tener que buscarlo muy bien también y vas a tener oportunidades. Y habrá chicos que a lo mejor sean olvidados y que bajen a un tercera ref y digan, es que no quiero bajar tanto, quiero a lo mejor dedicarme a otra cosa. Y hay muchos que se quedan en el camino también. Hombre, lo que se puede hacer literalmente es, si has estado en división de honor, es intentar buscar un segunda ref o un tercera, no más abajo, porque si no significa que eres malísimo. Lógico, lógico. Si tú has estado en un equipo de esos, al final ya te diría que hay jugadores que pegan un escalón también. Hay jugadores que salen del Madrid División de Honor y se van directamente al Castilla, que está en primera ref. O sea, que te quiero decir que un chico que salga de ahí, bueno, un chico que haya jugado todo en División de Honor, está más que cualificado para salir y jugar a segunda ref, porque ya están a un nivel competitivo muy alto. Pero sí que es cierto que, claro, tú ya pasas a una categoría en la que te vas a enfrentar a tíos que tienen 10, 15 años más que tú, que te van a poner las cosas muy complicadas, que tienen mucho más físico. Por eso yo creo que muchas veces también las etapas las tenemos que respetar. Nosotros, jugadores que ya destacan mucho, los quieres subir 2, 3 categorías por encima a que jueguen y el jugador, cuando está en edades tempranas, se tiene que formar no solamente en fútbol, sino su biomecánica, su cuerpo se tiene que formar para poder estar a poder rendir a un nivel competitivo muy alto. Tenemos el caso de Ansu Fati o el caso de jugadores que al final se acaban lesionando a unas edades que parecía que iban a despuntar. ¿Por qué? Porque nos hemos cargado esos procesos de subida, de promoción de ese jugador y ahí hay que tener mucho ojo, mucho ojo. Sí que es bueno, vale. Dale su tiempo, que disfrute también en su categoría, que tendrá tiempo de jugar a fútbol competitivo de nivel, ¿no? Hombre, pero hay algunos que a lo mejor en el primer equipo está en primera, el segundo está en primera ref, y el tercer equipo está en tercera y les llaman para el tercer equipo, porque en el primer y segundo no hay espacio. Claro, claro. Eso hay muchísimos equipos que tienen, incluso ahora hay equipos que utilizan sus Cs solamente de captación o está el caso vaya que el Alcorcón ahí en Madrid tiene el A, el B, luego el C y en el Alcorcón C, yo lo sé porque tengo conocidos allí, hay gente que paga por jugar en ese equipo, pagan por jugar, por estar en una cantera, que tengan la posibilidad de que le vean y de que, oye, a lo mejor sí es muy bueno y al entrenador del Alcorcón B, que está en tercera, le llaman la atención y de, hostia, vamos a dar una oportunidad. ¿Cuántos casos de eso se dan? Se dan muchos casos. En el Alavés se dio el caso el año pasado de Samu Morodión, que estaba jugando en segunda ref con el Granada. Se han dado casos de jugadores que pegan saltos, el caso del Getafe con Uche, el caso de un montón de jugadores que hace 2, 3 años. Por eso al final es cuando llega la oportunidad saber aprovecharla también. Hombre, ¿y por qué literalmente hay algunos jugadores que terminan división de honor y le mandan siempre al C? Y no les mandan ni al A ni al B. Pues porque ahí existen las personas y las personas muchas veces son entrenadores que prefieren a Pepe que a Juan, porque las plantillas se crean en base a pues, lo que las direcciones deportivas creen que es
lo adecuado, porque detrás del fútbol también existen muchos intereses, por diferentes situaciones, ¿no? Que yo creo que al final hacen que un jugador esté en el B o esté en el C. ¿Y eso quién lo determina? Personas, entrenadores, direcciones deportivas, Y el que rendimiento también, ¿no? creen que uno es mejor que otro. ¿El qué? El rendimiento también, ¿no? Porque a lo mejor has estado en división de honor, pero el A está en primera, el B está en primera red, pero el C está a lo mejor en autonómica. Y claro, a lo mejor te dicen, vale, el rendimiento tuyo es para autonómica. Has estado en división de honor, pero tu rendimiento es para autonómica. O sea, te vamos a seguir en el mismo equipo, te queremos todavía, pero primero pasa por autonómica y después ya el siguiente año, si lo haces bien, pues puedes subir. Si no, pues te quedas ahí. Pero Claro, vete poco a poco porque claro, déjalo porque que al no final para son tan jóvenes. alto. Claro, porque al final son jugadores muy jóvenes que salen con 19 años y que dices, pues a lo mejor. Y es lo que te digo, muchas veces es por comparaciones, porque en el equipo B tienes jugadores mejores y el chico ese pues no es mejor, es un lateral derecho, imagínate, y los dos laterales derechos que tiene ya el B son mejores que él, y ya por eso te quedas fuera. O sea, va mucho más por estructuración de plantilla y de posiciones que tú seas el tercero, el cuarto o el quinto. Pero ¿cuántas veces se ha dado que el quinto central de un equipo ha acabado siendo titular? ¿Por qué? Porque se me ha lesionado uno, porque el otro tiene 5 amonestaciones, porque el otro se me va con una selección y no puede jugar, porque... O sea, y al final, en todas las plantillas acabas teniendo oportunidades. Hombre, al menos te quiere, aunque sea en el C, pero te quieren por lo menos. Sabemos que no es la No, mejor categoría porque dices, bueno, no te quieren en el primer equipo, ni en el segundo, pero bueno, mientras tanto, si te quieren en el tercero y es una categoría que te gusta a ti, porque a lo mejor puede que sea segundo aficionado, si no te gusta, porque si es segundo aficionado dices, bueno, estoy de división de honor, me mandan a la última categoría, pues no, para eso me voy a otro equipo. Si me sale otra oferta de preferente, autonómica o lo que sea, lo cojo. Pero si he estado en división de honor y me claro. sale un equipo de segunda ref y es el C, pues bueno, digo, Real Madrid C, por ejemplo, pues perfecto, me voy a la segunda ref, que al menos es una buena categoría, estoy en el equipo que yo quería estar, no estar en el primer equipo, pero estoy en el tercero, al menos, por lo menos, puedo forzarme y ya, aunque sea, si no llego al segundo equipo, llego a primera ref en otro equipo diferente. Por supuesto, no dejas de salir de una estructura. Al final, cuando tú estás en un club, lo bueno es que muchas veces, imagínate para un chico que estábamos con el tema del Alcorcón, un chico que ya sale de jugar en el Alcorcón juvenil y le dan la opción de jugar allí y él vive allí, pues dice, pues mejor que quedarme aquí en Alcorcón que no tenerme que ir igual a Leganés o a Parla o a Madrid o donde sea, a pueblos de por allí. Entonces, la oportunidad también es que lo bueno que tienen esos chicos es que al final tú con una ficha federativa del C puedes llegar a jugar con el primer equipo, no tienes ningún problema, porque al final estás dentro de la estructura y si es lo que te digo, si tienes la suerte de que el entrenador del BTB y le gustas y estás en dinámica de entrenamientos con el B y tienes minutos y tal y te sale un partido muy redondo, 2 partidos, 3 partidos muy redondos y ostras, que ahora al que le gusta es al del A, ¿no? Y empieza a tener dinámica en el A, bueno, al final es lo que te digo, el jugador siempre tiene las respuestas. Si es que es así de fácil. Cada uno tenemos las respuestas. Hombre, pero algunos están, yo que sé, en el Real Madrid C, pero nunca llegan al B ni al A, pero a lo mejor, yo que sé, el primer equipo de, yo que sé, del Recreativo, de otro equipo que sea muy bueno, le Claro, echa el ojo y dice, ostras, no sé qué hace este en el C cuando tendría que estar en el A de nuestro equipo. Y automáticamente, de segunda red pasa, por ejemplo, a segunda división, a un equipo recién ascendido, por claro, ejemplo. claro. Allí hay jugadores de canteras que son buenísimos, muy buenos jugadores. Gabri Veiga, que salió, el caso de Alfón, el jugador del Celta B, que yo lo vi bueno, el año pasado, el anterior, jugando la promoción de ascenso contra el Málaga en primera vez, y dije, este chico es jugador de primera, ahora vale que lo quería el Sevilla. O sea, hay jugadores que son muy buenos y que tienen unas cualidades brutales. Y lo que tú dices, a lo mejor no valen para estar en el Madrid C, pero sí valen para estar durante toda esa temporada. Ha estado en segunda red, ya lo conocen todos los equipos de Madrid en segunda red y se puede ir a jugar a Coña Moscardó o a cualquier equipo que esté en esa categoría, ¿sabes? Claro, porque algunos, bueno, puede que en el primer equipo del Madrid no estén porque no son tan buenos, y en el C pueden estar, pero luego cuando se les acaba la edad ya no pueden estar allí, pues dice, mira, me voy a otro equipo, aunque sea el peor equipo de segunda división, que son normalmente los recién ascendidos, y dices, bueno, pues me voy a un Claro. recién ascendido de segunda división, tengo más oportunidades, estoy en mejor equipo, y si en algún momento el Madrid me quede de vuelta, pues ya podría intentar volver al primer equipo o al segundo. Si soy bueno, si veo que el Madrid ¿Cuántos nunca me de llama, esos hay? es porque automáticamente no soy tan bueno. Para el C me quería porque había espacio, pero para un equipo más alto que está en mejor categoría dice, ¿para qué? Para eso cojo a alguien que esté en el B, ¿sabes? ¿Y cuántos de esos hay? Un Muchísimos. montón. ¿Cuántos futbolistas salen de las canteras del Madrid, del Barça, de equipos top y se tienen que ir a buscar las castañas fuera?
se hacen futbolistas y vuelven a un nivel impresionante. O sea, por ejemplo, yo lo digo siempre, el Málaga tiene una de las mejores canteras que ha tenido siempre. O sea, yo creo que el Málaga con el Villarreal, con el Betis, o sea, son canteras muy, muy, muy potentes que, bueno, hay que ver, División de Honor, la final de campeones, la Liga de Campeones, al final todo el nivel de chicos que hay ahí, el Betis se los ha comido. O sea, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético han llegado a estar en esa terna. Y eso va por hornadas de futbolistas, que sean buenos o que no sean buenos. Pero ¿cuántos futbolistas de esos salen y se tienen que marchar al extranjero? Está el caso de Huichen, ahora que, fíjate, el chico que tuvo que salir de Málaga, se marchó, se hace futbolista fuera, vuelve a España siendo un muy buen futbolista. El caso de Joselu, que fue enterado del Madrid, vino aquí al Alavés. Es que hay un montón de jugadores que al final es lo que te digo, si tú persistes, insistes, te sigues formando, te mueves, te vas, al final la vida te acaba dando tu recompensa. O sea, la vida a los trabajadores siempre los recompensa. Hombre, pero si tú, por ejemplo, terminas en División de Honor y solo te salen el C de todos los equipos, vamos a suponer que te salen 4 equipos. ¿Tú a cuál te irías? Ahora te digo cuáles son. Por ejemplo, el B del Lleida, el B yo qué sé, del Villarreal B, el B del Madrid y el B del Barcelona. ¿A cuál te irías cuando sales de División de Honor? Ahí habría que ver todo. Porque Es que es lo ahí que solo te te quiere el digo. B, ahí solo te quiere el B y no te quiere ningún equipo más. Pero tienes que ver en qué categoría también está cada uno, lo primero. Ahí tienes que valorar todo. Tienes que valorar desde la categoría en la que está, desde si el modelo de juego que hace ese equipo a ti te va bien, desde mirar las plantillas de esos equipos, a ver si realmente tú puedes tener cabida, si los que están va a ser muy complicado que tú les puedas quitar el puesto. Rodearte de buenos representantes que te digan cómo están las situaciones. Tema de residencia. Por ejemplo, el Villarreal ahora está trabajando muy bien porque tiene la residencia y está construyendo la residencia en la plena ciudad deportiva. Tienes que valorar todo. Es que a lo mejor te conviene, si tú eres de Valencia, a lo mejor irte al Villarreal B y no al Madrid B. Eh, porque muchas veces eliges, no, el Madrid-Barça, me tengo que ir al Madrid. Bueno, pero hostia, a lo mejor tengo unas mejores condiciones en otro lado. Pues yo creo que al final tienes que valorar muchas cosas. En el fútbol hay que valorar muchas cosas y sobre todo tomar las decisiones con calma. Y es que, ostras, no deja de ser un año de tu vida que vas a invertir en ese sitio, ¿eh? Claro, pero si te sale el solo el B y no te sale ninguna, ¿por qué puede ser? De que no tiene ningún equipo que sea de primer equipo de alguna categoría y tienen solo el B o el C. Pues luego también va más allá de que los futbolistas también tengan, ya está metido ahora el toma de las agencias de representación, los representantes, de que te sepan mover bien en el fútbol, de que tengas muchos contactos, de que tu vídeo y tú como persona, como jugador, lo lleguen a ver mucha gente, que la gente te conozca. Es que va mucho más allá. Es que a lo mejor muchos as no lo contratan porque o bien tiene mejores o porque igual no lo conocen. No hay la red de scouting que pueden llegar a tener equipos de primera y segunda división está muy bien, y en primera red, bueno, pero depende en los clubes en los que estés, no todos los scouts tienen la posibilidad de ver todos y cada uno de los partidos de todos los jugadores. Entonces, es importante que tengas, tú lo sabes por redes sociales y demás, que al final el marketing es una de las cosas más importantes en todo esto, como en el fútbol es importante Claro, tener a veces lo gente que que te hacen es, sepa vale, no mover. tenemos tiempo para ver a todos los jugadores. Que el entrenador de segundo equipo se encargue de ver a algunos y si le gusta, pues se vaya allí. Y si no le gusta, pues que no se vaya. Y así, tenemos hueco para el primer equipo que hemos seleccionado a 5 o 6, en el segundo que hemos seleccionado otros 5 o 6, y si no hay ninguno que te vea, ni de segundo equipo ni de primero, pues ya le decimos, no nos interesa, ya está. También, es que es lo que te digo, puede pasar muchas cosas. O sea, al final son decisiones humanas. Quiero decir, es que ahí no hay infinidad de casos y cuestiones que, ¿por qué un chico no sale? Yo tengo el caso de un chico que es sub-23 todavía, que yo tengo muy buena amistad con la familia, con él es un buen jugador. El año pasado va a empezar la pretemporada en un equipo de Málaga, con el contrato firmado y demás. A un partido de jugar la pretemporada le dicen que ya no quieren contar con él. Ese chico no tiene ya oportunidades por ahí, con el contrato firmado.
se tiene que ir a jugar, lo que te digo, al Alcorcón. Le dicen, no, tienes posibilidad a lo mejor de jugar en el Alcorcón B. Vale, y de repente le cogen y le dicen, no, vete al C, que luego ya tendrás oportunidades durante todo el año para jugar en el B. Y no ha entrenado ninguna vez este año durante ¿Y cómo se esta siente? temporada con el B. Y cómo se siente y cómo se ha hecho? Entonces, ¿cómo ha conseguido jugar a buen nivel? Claro, por eso te digo que en el fútbol hay que saber rodearse, porque en el fútbol te venden muchas motos también. En el fútbol te pueden contar, yo lo digo siempre, digo, hay que tener sinceridad con los chicos y que los chicos conozcan cuál es su rol, porque si ellos conocen su rol, se van a comportar en base a ese rol. Si tú a ese chico ya le estás dando pretensiones que no vas a cumplir, por H o por B, no lo hagas. Y al final se juega en el fútbol, se juega mucho con las ilusiones de la gente, mucho, mucho. Sobre todo cuando son chicos extranjeros, cuando, pues porque es lo que te digo, en el fútbol al final se mueven todo tipo de personalidades, como en la vida. Entonces, hay que tener conciencia de que esto en el fútbol pasa y de que... Y luego te dicen, no, es que el jugador es muy bueno, el jugador puede llegar a ser ya, pero pues porque los equipos son egoístas y los equipos quieren retener el talento, lo quieren retener a costa de mentiras y a costa de tal, lo retienen para que no vayan a otro equipo. ¿Por qué? Porque si ese chico no ha jugado nada en el Alcorcón C y lo que te he dicho antes, o hemos comentado antes, que ese chico dentro de 2 años está jugando en un primera ref y destacando, te puedes tirar de los pelos y decir, coño, ¿por qué yo a este tío no le he dado la oportunidad de haber jugado antes aquí, no? Pero es que es la vida. O Claro, sea, hombre, lo que hace la gente es, vale, si durante toda la temporada no me ha salido nada, a lo mejor me bajo busco un equipo 2 categorías menos para al menos jugar y así luego el siguiente año ya pueda intentar volver a la categoría en la que estaba, porque si en toda la temporada no me han llamado nada, vamos a suponer que claro. estás como este chico, que no ha jugado hasta ahora, y a lo mejor yo que sé, le ofrecen en enero un equipo de autonómica y él está jugando en primera ref, pero no le ha llamado a nadie y él es el único que le ofrece algo, tú te irías ahí, aunque no haya nada de nada de nada y luego ya el siguiente año intentas algo mejor. Yo depende del momento en el que estés, del año, y depende cuando vayas a tomar la Enero, decisión, por lo que te he ejemplo. comentado antes. Enero. En enero depende, porque si tú ya estás en un club, algo ya tienes. Entonces, yo creo que es lo que he dicho antes, para que llegue una oportunidad buena también tienes que decir a veces no, en cosas que no te gustan. Es importante que a ti eso te motive, que tú en ese cambio que vayas a hacer sea un cambio que no te vaya a someter a demasiado esfuerzo, porque yo lo digo muchas veces. Por ejemplo, nosotros tenemos chicos en la academia que vienen aquí buscando un sueño que es jugar en España y ellos están en la academia. Pero yo a ellos les digo, si os queréis marchar de la academia, hacer un proceso de adaptación en base a que vais a estar en otro sitio, coño, que te vas a tener que cocinar, que te vas a tener que hacer la compra, que te vas a tener que mover, que te vas a tener que echar tus lavadoras, que vas a tener que hacer un montón de cosas teniendo 18 años que ahora mismo en la academia te lo están haciendo. Eh, Tienes que valorar muchas cosas. Si tú estás en un club y hay otro que a lo mejor te gusta, que te llama la atención, que dices, va, supone para mí un reto, tampoco me supone demasiado desorden en mi vida, coño, lo hago, no tengo ningún problema, lo hago. Lo valoro y lo hago. Pero hay algo que ya desde el principio no te llama mucho la atención, que a lo mejor vas a un sitio, te están diciendo que sí, que a lo mejor vas a jugar. Imagínate que tú en ese equipo estás teniendo minutos y te llama un equipo de superior categoría y ya sabes que en el puesto en el que tú juegas ha habido uno que durante todo ese transcurso, desde agosto hasta enero, ha jugado todos los partidos. Dices, es que a lo mejor no tengo minutos, es que a lo mejor me están diciendo que voy a jugar y no juego, vas, te cambias de ciudad, de tal, no sé qué, y no he jugado. Y se termina la temporada y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, Claro, hay que valorar mucho. pero si no te llama nadie, como ha pasado aquí, en ese jugador que no te llama nadie, y luego te sale la única oferta que te sale es de 3 categorías menos, ¿qué O haces? sea, en enero dices, en Sí, enero, en mitad de la temporada te echan. no, o sea, que durante todo el año, cuando te has estado en junio, no te ha llamado nadie, hasta enero, y en enero te han llamado, pero de 3 categorías menos. Vale, o sea, has estado sin jugar desde junio hasta enero. Exacto. Si has estado sin jugar desde junio hasta enero y tú quieres jugar a fútbol y no tienes ninguna otra opción, es lo que hemos dicho al principio, juega, Ya ves si son 3 categorías menos. Claro, porque si era primera ref juega. y te mandan a autonómica, pues yo no me iría tan bajo. Pero si no tienes ninguna otra opción, Prefiero estar sin jugar. juega. Prefiero estar sin jugar. Bueno,
ahí hay que valorar cada uno. Claro, tú Está jugarías, o claro. sea, tú te irías allí, pero es que después te afectaría, porque después ya te dirían, si ha bajado de categoría tanto es porque no es tan bueno. Bueno, hay que ver los proyectos. Hay que ver lo que te digo, si te llaman o si no te llaman los proyectos. Lógicamente, también hay muchos entrenadores que no están sin entrenar, que llevan sin entrenar mucho tiempo. Equipos que están en primera, en segunda división, que a lo mejor tienen proyectos de primera ref o de segunda ref, y los rechazan precisamente por eso, porque dicen, bueno, espero a que llegue una oportunidad mejor de la que yo tengo. Es que lo que te digo, al final son todo especulaciones en base a lo que hemos hablado antes, que son situaciones personales de cada uno, que tú lo Claro, pero es puedas que o no si, lo puedas coger. claro, es que si no te han llamado desde junio hasta enero, buscando equipo, buscando equipo, buscando equipo, y lo único que te ha llamado es 3 categorías menos, es porque algo malo has hecho en la temporada anterior. Es porque lo que hemos hablado antes, a lo mejor no eres muy bueno. Claro. Hombre, pero ahí tienes que decidir, porque eso le pasó a De Gea. Estuvo sin jugar mucho tiempo y mira dónde le llamaron después. Claro, al final es lo que digo, muchas veces también clasificamos y encasillamos a los jugadores porque han tenido una mala temporada o a entrenadores porque han tenido una mala temporada y como entrenador es muy bueno y la situación al final era una mala inversión o era cualquier historia dentro del club. Fíjate el Lleida, tú antes decías el Lleida B, yo al Lleida ahora mismo no me iría, es un club que está a punto de desaparecer, está sin plantilla en el primer equipo. O sea, es que tienes que valorar muchas cosas. Y si tú llevas desde junio buscando oportunidades, moviéndote y no tienes ninguna oportunidad ni en la categoría en la que estás, ni una por debajo, ni dos por debajo, tras, no sé, me parecería complicado. Yo creo que al final cuando tú has jugado una categoría, por muy mal que lo hayas hecho, si quieres pegar un pasito hacia atrás, juega en la categoría de abajo y vuélvete a hacer futbolista. Pero, Hombre, algunos lo que no hacen es, sé. vale, no me sale, pues me busco de otro país. Y aunque sea en un país que tenga mucho menos nivel, aunque sea, por ejemplo, yo que sé, está en segunda ref, y se va a un equipo que está en primera división, pero de una liga, obviamente, que la primera división de allí es como si fuera la tercera de aquí. Dices, bueno, si aquí en España no me han llamado, pues aunque sea fuera de España, en una categoría que nadie conoce, pero es primera división y me pagan lo mismo, pues me voy para allá, aunque no salga nada. Aunque sea una categoría menos y sepa que si vuelvo a España tengo que estar en tercera, pero bueno, por lo menos se da el pasito hacia arriba en ese país. Luego ya, si quiero volver a Claro. España, tengo que volver a dar paso hacia atrás. Pero si no vuelvo a España, pues me quedo allí. Y entonces ahí ya la gente dice, vale, ¿qué me compensa? ¿Quedarme en España sin equipo? ¿O irme a una liga de, yo que sé, de la India, que a lo mejor estoy en primera división? También no es lo mismo 3 categorías por debajo, habiendo jugado en primera, que habiendo jugado en tercera. Porque cuando tú juegas en tercera, si nadie te llama, te está llamando alguien de segunda andaluza o de segunda catalana, por ejemplo. Pero si juegas en primera y te está llamando alguien de primera ref o de segunda ref, hombre, ahí hay casos ya. O sea, nosotros hemos tenido este año, por ejemplo, en el Alcira a Michel Herrero, que es un jugador que ha sido jugador del Valencia, ha sido jugador del Levante, ha sido jugador de muchos equipos de primera división y son jugadores que ya tienen 34, 35, 36 años, están ya en el final de su carrera y saben que no le va a salir ninguna oportunidad ya en primera, en segunda o incluso en primera red. ¿Y qué cogen? Pues cogen un equipo de segunda red porque les dan un buen sueldo y se quedan ahí a seguir jugando a fútbol hasta que el cuerpo diga basta o hasta que el jugador diga basta. O sea, no es lo mismo tampoco o irte a otro país. Lógicamente, si tú pegas un salto de estar en tercera ref a un segunda, no tienes ofertas de ningún de tercera ref, ni ningún primera catalana, ningún segundo catalana, y tienes que jugar en un tercera catalana, ya te digo yo que ese jugador tampoco va a jugar en el extranjero a nivel profesional. Hombre, pero jugar antes de la catalana, pero porque es malísimo, literalmente, porque si no sale de ninguna, de ninguna. Y te Por sale de la eso te última digo, pero categoría, algo pasa. Si solo te sale ofertas de la si tú última has categoría, jugado, algo pasa. si tú has jugado en tercera ref o has tenido algún problema, alguna lesión o has tenido algún problema de que has tenido algún mal comportamiento en la temporada o demás, pero si tú has jugado en tercera ref y has tenido calidad para poder jugar en tercera ref, lo más normal, siendo joven además, es que te llamen o de esa categoría o de una categoría por debajo. O sea, casos muy excepcionales habrán que no encuentren sitio cerca de la categoría donde estaban. Hombre, hay algunos que literalmente les pasa otra cosa, que están en tercera división, les llaman de primera de Andorra, que les ha pasado mucho, se creen que es la mejor categoría, y primera de Andorra es el mismo nivel que tercera. O sea, están en primera división, pero es como Total. si tercera división, o sea, exactamente es la tercera división de Andorra, pero ellos lo llaman primera división, porque el nivel es exactamente igual. Y entonces dices, bueno, estoy en primera, pero ojo que no vas a llegar luego a primera división de España.
ni a primera división de Francia, porque el nivel no es el mismo. Ten en cuenta que es como si estuvieras en tercera. Por eso hay que valorar todo. Por eso Andorra hay que valorar. Hay muchos equipos en Andorra que juegan en el mismo campo. O sea, es que Andorra no deja de ser un principado muy pequeño. O sea, quiero decir que hay que saber a dónde te vas, que es lo que hemos estado hablando antes. Creo que es importante que conozcas todo, desde la categoría, desde la idiosincrasia, desde la cultura, desde la identidad, desde el modelo de juego, desde infinidad de vertientes al sitio al que vas a ir y si realmente te compensa o no te compensa ir. Y Hombre, eso pasa con la los gente solo jugadores y con porque los le dicen, entrenadores. es primera división, automáticamente le dicen, es primera división, ya dicen, me voy de cabeza. Pero luego a lo mejor les perjudica, porque si están en tercera aquí en España, pueden llegar luego a primera de España, pero si luego están en primera de allí, a lo mejor nunca llegan a primera de España, porque se creen que están en primera división y son lo mejor, pero luego el nivel de allí es como tercera división de España. Y entonces dices, "Uf, para irme, ejemplo, tenemos República Dominicana, allí es, la primera división de allí es como si fuera la autonómica de aquí. Por eso, por eso. Es que ahí tienes que evaluar y de ver a dónde te vas, que es lo importante, porque cuando te vas a la República Dominicana desde España no te estás yendo a Francia. A, tienes que valorar, pero hay muchos jugadores que se van a ligas helvéticas, se van a ligas europeas y A ligas demás, raras pero también. sí, a ligas muy, muy raras pero porque tienen un buen contrato profesional también, porque hay ligas que, bueno, que hay jugadores de aquí que se tienen que marchar allí, se van a Polonia o se van a jugar a Suecia o se van a Suiza o se van a, Claro, pero a, eso, a eso ligas. en Europa es normal, pero si te vas a un país, yo que sé, te vas, yo que sé, a Mongolia, por ejemplo, te vas a Cabo Eso no Verde es tan habitual. o Cabo Verde o ciudades que nadie va, por ejemplo, que son sitios que nadie va, o te vas a, yo que sé, a Nueva Zelanda, a categorías que nadie conoce, Eso no es tan habitual, claro está. claro, pero si te Eso llaman no de es tan allí, habitual. por algo será, ¿no? Si te llaman de esas Pero categorías o de también, allí, tienes que ver también, valorar si todo. te llaman de ahí, si te llaman de ahí, yo creo que muchas de las veces, si te llaman, ha sido porque tú has buscado esa oferta. Porque que a un jugador de aquí es porque tienes un contacto de tal y cual y te dice, venga, pues vente a jugar aquí, o tu representante se mueve con gente de allí y le dicen, pues necesitan un delantero centro aquí de las cualidades que tiene Pepe, tal. Y dice, pues venga, voy para allí, tal. O sea, yo creo que va más allá de que tú has buscado esa oportunidad, no de que te hayan buscado a ti muchas de las veces, ¿sabes? Sí, pero aunque la Entonces, hayas el buscado, perfil va allí. aunque la hayas buscado, si te sale, mejor que quedarse en España en tercera división y sea primera división de allí, a lo mejor compensa más. Aunque a veces compensa menos, porque si es Cabo Verde o es yo que sé, como te he dicho, Mongolia, pues allí primera división puede ser una mierda. Es que luego también hay que ver cómo está el país, que si tiene conflictos, si no tiene conflictos, cómo está la situación a nivel de vivienda, si te facilita el club el transporte, todo. Es que al final lo tienes que valorar todo. Tú en el fútbol, yo lo digo muchas veces, seguirán llegando oportunidades en el mundo del fútbol y demás. Yo el año pasado tenía en la balanza irme también a México o quedarme aquí y al final yo mirándolo en la balanza y al final pues por todo, pues por transporte, por que no estás cerca de tu familia, de tu gente, por tema económico, por tema deportivo, por lo que te impulse, lo que no te impulse, lo que te motive y demás, pues al final acabas tomando la decisión de quedarme aquí, ¿no? Y al final es que en el fútbol ojalá, y jugadores que tienen infinidad de ofertas, es que es normal. Son jugadores muy buenos que los quieren en todos los sitios y se van. Fíjate cómo está ahora el mercado. Hace poco se ha ido el entrenador del Inter al Hilal y o sea, pagan unos dinerales por los entrenadores y por los jugadores en ese contexto de ligas o en Arabia o en cualquier sitio de por ahí están pagando muchísimo dinero porque al final saben que aquí en España también y en Europa hay talento, ¿no? Claro, pero si por ejemplo te llaman de una categoría, o sea, de un país que nadie conoce, y tú dices, anda, me llaman de primera división, pero claro, en la primera división de allí el nivel es bajísimo, te compensaría irte, aunque te pagaran bien. Por ejemplo, aquí no te pagan nada, pero allí te pagan 1.200 euros. Pero obviamente el nivel es bajísimo, tan bajo que después dices no vale la pena irse. O sea, no vale la pena irse porque después el rendimiento sería peor. Pero tú te dirías, son 1.200 euros, lo No, puedo cobrar habría yo que en otro país. valorar, habría que valorar si realmente tienes más ofertas para irte o si va a ser la única que vas a tener. Si va a ser la única que vas a tener, yo siempre lo digo, que al final
toda experiencia que hagas te la llevas a la mochila. Y si tiene que ser ahí, algo tienes que aprender en tu vida para desarrollarte y para progresar en ese ámbito. Que luego tengas, que tú sepas, coño, me puede llegar alguna otra cosa, o donde estoy no estoy mal. Si no tienes nada, ¿por qué no? O sea, Claro, no lo sé. pero si el nivel es bajísimo, o sea, te dicen renovar en el equipo que estás o irte allí, pero sabes que es primera división, pero Hombre, si es renovar en el equipo que estoy y el nivel es más bajo, yo lógicamente me quedaría donde no, digo, por estoy. ejemplo, si el nivel en el que estás te dicen renovar en tercera división, pero no cobras nada, cobras 300 euros, los 300 euros, y te vas allí, y allí, allí automáticamente ganas 1.200 euros, que es mucho más dinero, pero sabes que el nivel, obviamente en África y en muchos países son muy, muy bajo, ¿no? Obviamente, Sí, sí, depende de la edad que tengas también. pero es primera división, y encima estás en una, o sea, estás en un puesto que a lo mejor el equipo está a punto de pelear lo que es la Champions de allí, aunque el nivel sea mucho más bajo. Ahí te compensaría, Todo tío, ¿no? depende de la edad que tengas. Todo depende de si Edad realmente 25 años, por ejemplo. 25 años, si necesitas o si no necesitas el dinero para vivir, Bueno, la persona depende, la persona también tiene que ver, depende. claro, Claro, pero a lo mejor necesitas el todo dinero, depende. pero ¿Necesitas o no necesitas el a lo dinero para mejor ese vivir? año necesitas el dinero, pero después te perjudica y vuelves a España y te toca estar en preferente. Bueno, pues llegará otra oportunidad si tiene que ser, o si no te tendrás que dedicar a otra cosa que no sea el fútbol, o tendrás que dedicarte a sacarte los carnes de entrenador y trabajar dentro del mundo del fútbol. O sea, es que depende de si realmente no necesitas el dinero y dices, pues me quedo donde estoy porque tengo la renovación, te conozco un poco la gente, el ámbito, el entorno y no tengo por qué salir de aquí. No sé, es que al final es lo que hemos hablado antes, al final son las circunstancias personales de cada uno. Es que porque sea primera división no significa que sea mejor categoría. A lo mejor es primera división y es una Para categoría de mierda nada, porque estás en un país de para nada, mierda. para nada. Para nada, para nada, lógicamente. Sí, sí, claro. Claro, claro. Es que todo el mundo se piensa, ay no, me llaman primera división de un país. Revisa si ese país es bueno, si ese país es muy popular. Porque si es, vale, si es Francia, vale, lo entendemos. Es la mejor oferta de tu vida. Pero si es, por ejemplo, África y te manda a Cabo Verde, pues a lo mejor no te compensa irte. Ahí además ahora hay muchas herramientas que miden el nivel de las ligas. O sea, o sea, en físico, en técnica, en táctica, en diferentes métricas que tú las puedes extrapolar por equipos. Lo que tú has dicho, República Dominicana compararla con Primera Ref, por ejemplo, aquí en España, o eso lo puedes hacer y te saca bastantes gráficos en los que te muestran si realmente están o no están a la altura esas ligas. Y si no están a la altura, ¿tú te irías o no? Aunque sea primera división. Yo es lo que te he dicho antes, si necesitaría el dinero, porque lo necesito para vivir, porque tengo 25 años y ahora necesito el dinero porque me he metido, yo que sé, en un piso o lo que sea y me tengo que marchar, porque pues lo cogería, lógicamente, o porque tengo cualquier circunstancia, pues al final tienes que vivir. Pero si no tienes Que, ningún que no problema ni me nada, entusiasma. si no tienes ningún problema ni nada y te sale esa oferta así porque sí, no tienes ningún problema Si no tengo económico. ningún problema ni nada y me sale esa oferta, yo lo más seguro es que me quede donde estoy. Claro, porque si te Sí. quedas, bueno, es primera red, pero claro, la gente dice, oye, que podías ir a primera división. Sí, pero es que el nivel es más bajo. Yo me quedo donde estoy, ¿por qué? Porque todavía soy joven, tengo 25 años y porque, quién sabe, si me sale una muy buena, o lo que tú dices, o igual te vas allí y a lo mejor no juegas, o a lo mejor te sale un año malo. Claro, a lo mejor no Estando juegas, aquí donde estoy, como dices tú, a lo mejor no juegas y literalmente luego ya se te olvida. Al jugador claro, lo olvidan y dicen, mira, me he ido allí o intento jugar aquí en algún equipo de aquí o ya no podré volver a España porque me han olvidado, ya no saben ni quién soy. correcto, correcto. Entonces aquí estás, quieras o no, siempre sigues estando en tu entorno, con tu gente, y yo sí que me quedaría si no tenía posibilidad. También te digo, es raro que se puedan dar ese tipo de opciones, pero habrán jugadores que sí que lo tengan Bueno, en en base el al fútbol representante se que puede dar de tengan. todo, porque Lamine De Yamal, todo, de estar en División de Honor a pasar al Barça B, que luego pasó a la de A, todo, es algo que no de se da todo, todos los días. de todo, de todo. Puede pasar de todo. En el fútbol pasa de todo. O sea, de todo. El fútbol es impredecible. O sea, es, Si por ejemplo, Lamine es Yamal una debería estar pasada. ahora mismo en tercera o en segunda red, no con la edad que tiene, no en primera división y encima jugando con la selección. Tendría que estar todavía siendo juvenil. Ya, pero mira dónde está. Si él ha llegado hasta ahí, significa que cualquiera puede llegar, aunque sea en una categoría rara de un país raro, pero si te dan la oportunidad, por algo será. Si en ese país, aunque sea el más Lógico. raro, te ha visto y te ha dicho, te queremos en el equipo, algo tienes.
Pero por eso te digo que al final el jugador que es bueno y acaba jugando donde quiera. Ya está. No hay más. Luego sí que tienes que tener suerte en la vida como en todo, con las lesiones, con las oportunidades que te den, con saber aprovechar esa oportunidad cuando estás jugando desde el banquillo y te da la oportunidad a un partido, porque el jugador que juega habitualmente tiene amonestaciones o le han expulsado o está lesionado y aprovechar esas oportunidades, infinidad de casos. O sea, es que al final el futbolista tiene todas las respuestas. Es que es así. O sea, el futbolista es el que compite, el futbolista es el que sale. Nosotros que somos entrenadores, lo único que somos guías en el proceso, somos acompañantes y el jugador es el que tiene que ver dentro dónde están los espacios, dónde me puedo ubicar para generar más daño al rival, en qué momento del juego tengo que saber pausar, en qué momento del juego tengo que saber acelerar. O sea, el jugador es el que marca todo en el campo. O sea, ¿Y qué consejo le darías a un jugador que quiere estar en primera división y no lo consigue? pues yo lo digo siempre, que el techo nos lo ponemos nosotros. Con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con todo, nos lo ponemos nosotros. O sea, yo creo que cuando un jugador tiene un sueño, tú lo dicen, si quieres llegar al sol, apunta a las estrellas, no apuntes al campanario, ¿no? Entonces, si tú estás en primera división, eso sí, que no te llegue a frustrar, que no tengas tiempos, que la vida es pausa, es tranquilidad, es no decir quiero estar en primera en 2 años y si no llega me frustro y lo dejo, sino tener claro dónde quiero llegar y si llego a primera y si llego a segunda y si llego a primera, pero habiendo sido feliz en el proceso. Es que hay gente que no es feliz, hay gente que no es feliz en el proceso porque quiere. Está ahora mismo a lo mejor en primer aficionado y dice, quiero llegar en 5 años a primera división. ¿Cómo coño lo hago para llegar a primera división? Y se frustran, se cabrean, se enfadan Eso es lo que no hay con que su hacer. representante, el representante les deja de lado y dice, mierda, pues ahora qué hago. Hay que vivir el día a día. Hay que vivir el día a día y progresar. Y currar, y currar, y currar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y vas a tener que dejar de lado muchas cosas para ser un futbolista profesional, que se nos olvida que para ser un futbolista profesional, cuando tú eres joven, tú tienes cuadrillas, tienes amigos, que tus amigos saldrán por ahí y tú tendrás que decir muchas veces que no quiero salir porque al día siguiente tengo que entrenar a las 9 de la mañana, porque al final tienes que sacrificar muchas cosas en el mundo del fútbol para llegar a ser un futbolista profesional. Tienes que sacrificar cosas. Y las tienes que sacrificar desde que eres muy, muy, muy joven. Claro, no soy profesional, por lo menos llegar a segunda ref, tienes que haber sacrificado muchas cosas para llegar a segunda ref. Ya no te digo primera división, segunda ref, que es algo Claro, más fácil de llegar. claro. Y si llega, bien. Y si no llega, pues no pasa nada. Y siempre, pues, saber hacer más cosas en la vida, Hombre, que pero no si tienes solamente el 40 años fútbol. y si tienes 40 años y estás en tercera división y tu sueño siempre ha sido llegar a primera y estás frustrado, ¿qué haces? Claro. Y al final el fútbol se acaba para el futbolista. Llega una edad en la que se acaba. Y tú al final tendrás que tener más formaciones o tendrás... ¿Qué pasa? Que en el fútbol pues hay muchos futbolistas que quieren seguir ligados al mundo del fútbol, ya sea como entrenadores o dentro de las estructuras de los clubes o en cualquier sitio. Y es que no es fácil, Claro, pero es que hay gente que a lo no es mejor, nada fácil. como le pasó a uno, que a lo mejor como entrenador llega a primera división, pero claro, lo que quería era ser jugador en primera, no entrenador en primera, sino haber llegado como jugador Claro, y eso le frustra y a lo mejor le pasa factura y a lo mejor te queda el psicólogo porque dice, hostia, que ya llega a primera división como jugador y no he llegado y como entrenador sí, ¿qué cojones he hecho mal para no haber llegado como jugador? Y le da revés y dice, tiene que dejar el fútbol en tercera división cuando yo quería haber llegado a primera. bueno, pero lo has tocado de otra manera, no como jugador, sino como entrenador. O sea, yo creo que al final es Ya, como pero no es lo nosotros vemos mismo, la vida. no es lo mismo, ¿eh? Porque Ya lo sé que no es lo mismo, ya lo sé que no es lo mismo, pero claro, las expectativas que tú puedes llegar a tener, eh, hay una cosa muy importante en la vida que es la aceptación, que es lo que pasa es lo que es y es igual de bonito que si no hubiera ocurrido. Quiero decir, es importante aceptar las cosas que nos pasan en la vida y si no he podido llegar a primera división porque sé que es muy complicado como jugador, pero he llegado como entrenador, tendré que estar agradecido día tras día de que he llegado a ser entrenador de primera división. Que cuánta gente querría estar en el lugar en el que yo estoy. O sea, eh, hay que tener en cuenta muchas cosas. No solo el hecho
tengo una expectativa y si no se cumple, porque ya sabemos lo que pasa con las expectativas, que si no se cumplen, pues hay mucha gente que entra en frustración, No, ¿sabes? y algunos hasta en depresión y todo. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, porque tú quieres cambiar una realidad, que es como es, que tú no la vas a cambiar. Si, yo lo digo que hay que ocuparse y no preocuparse, porque cuántas cosas de las que hemos pensado que van a pasar en el futuro no acaban ocurriendo. Claro, Y si al quieres, final eso si tu son... sueño es decir, de mayor yo quiero ser esto, y no consigues eso, y te fuera factura, ¿qué haces? Por ejemplo, dices, yo quiero ser astronauta, y haces hasta la carrera de astronauta y todo eso, y nunca llegas a ser astronauta, ¿qué pasa? La persona se puede frustrar y a lo mejor dice, ¿para qué estoy aquí en la vida si lo importante era conseguir esto? Y si no lo he conseguido, ¿qué hago? Yo te digo muchas veces que, y lo hemos hablado con el fútbol, que cuando tú no tienes techo y cuando apuntas a las estrellas y curras día tras día y sacrificas muchas cosas en tu vida por lo que realmente te gusta y focalizas tu energía en ello, ya te digo que te va a llegar, que a todo el mundo le llega, que sí, que con sacrificio y tal, que haya situaciones o cosas. Lógicamente la vida no es tan bonita y yo quiero ser astronauta. Todo el mundo cuando eras pequeño ha hecho tú la pregunta de, tú le preguntas, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista, yo quiero Y ser después al final, cuando tienes 17 años, actor. ya no quieren ser eso. Y luego no quieres ser Ya eso. con Luego 17 llega años una dice, edad... bueno, con tener un trabajo estable, que me sirva para vivir y pueda mantener a mi familia, le basta. Claro, y muchas veces cuando eres un niño, no tienes miedos que has ido adquiriendo conforme han pasado tus años. Por eso dices que quieres ser astronauta, porque nadie te dice que no vas a poder hacerlo. Conforme van pasando los años, ya te das cuenta de que ya empiezas a tener más miedo y empiezas a decir, hostia, astronauta, es que astronauta, joder, o piloto de avión, o hostia, es que eso, o médico, o sea, hay que currar mucho. Y luego a veces te da Ese es pereza, el a veces tema. dices, bueno, yo quiero ser esto, pero vale, no puedo ser médico porque es una carrera muy difícil. Pues me meto en una FP de grado medio o superior de algo parecido a médico, por ejemplo, yo que sé, farmacia o algo parecido, no sé lo que haya por ahí. Y entonces es lo mismo pero en un nivel más bajo. He conseguido mi sueño pero más bajo. Es como en el Pero fútbol. porque tú no has apuntado a las Como en estrellas, el porque fútbol, que en tú el te has fútbol, conformado como con en el eso. fútbol que no puede ser jugador profesional, pero a lo mejor puede ser director deportivo profesional. O puede ser Claro, analista profesional y sigue estando en el mundo del fútbol, claro, pero en otra rama. claro. Por eso lo que digo, yo ya sabía que yo no podría ser futbolista profesional, porque yo cuando era joven, pues no he sacrificado las cosas necesarias como para poder ser futbolista profesional. Conforme vas adquiriendo madurez y te sigue gustando el mundo del fútbol, dices, me gusta el mundo del fútbol y me quiero dedicar a ello. ¿Cómo me quiero dedicar? Me voy a empezar a formar y voy a empezar a hacer todo lo posible por ser feliz en el proceso, que lo hemos hablado antes, que lo importante es que lo que hagas, que cuando te levantes en tu día a día, lo que hagas te guste. Que no sea, no estás, es que es lunes por la mañana, tengo que ir a trabajar, que yo he estado así durante muchos años y realmente estaba esperando a que llegara el lunes o el fin de semana para ir al partido, jugar o entrenar. Y decías, ¿qué es lo que estás esperando? Que llegue el partido, no que llegue el lunes. Eso quiere decir que lo que realmente te motiva es lo que haces el fin de semana con el fútbol, no lo que haces el lunes cuando vas a trabajar. Entonces, ese tipo de preguntas no las tenemos que hacer. La verdad que luego hay circunstancias personales que hacen que la gente esté en trabajos que a lo mejor no le motivan de todo, Hombre, o pero lo hay que a tú has veces que, dicho. hay veces que es el trabajo que nunca harías, pero te pagan genial. Y dices, ¿me compensa? Gano 3.000 euros. ¿Pero es un trabajo de mierda? Pues me compensa porque gano mucho dinero. Pues ahí está los valores de cada uno. Es que es lo que os hablaba antes. ¿Me voy a una liga de tal o me quedo donde estoy? Pues ahí tienes que. Ahí están los valores de cada uno. ¿Qué es lo que es realmente importante para ti? No sé, yo soy una persona muy inquieta que me gusta estar formándome constantemente, ya sea estando trabajando, no estando trabajando. Yo estoy trabajando a jornada completa y he estado trabajando en la academia, en el Alcira, durante mucho tiempo, sin parar un solo día, trabajando muchísimo y muchísimo y muchísimo, y a nadie le regalan las cosas, nadie. Como la Y gente eso al final te lo como llevas para cuando, ti. como vi un vídeo hace poco que era, por la mañana iba al Burger King, por la tarde iba a la universidad, por la noche hacía música y luego dormía 4 horas durante 2 años. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo que quería él, que era ser músico. Su objetivo era ser músico y también era independizarse. Y no puedes hacer toda la vez. Entonces Correcto. tienes que hacer ese sacrificio de estar casi todo el rato durmiendo 4 o 5 horas, que un día puedes llegar a clase que te estás medio durmiendo, pero con la recompensa de que al final en 2 años eres músico, vives solo y has conseguido lo que has querido. Correcto.
Es que en el fútbol hay que coger las oportunidades al vuelo. Yo cuando... y es complicado, porque tienes que... Yo cuando salí de aquí de Vitoria dije, hostia, yo tengo un arraigo muy fuerte a mi ciudad, y salía de aquí y decía, coño, es que tienes que someterte a muchos miedos que tienes, a muchas historias, y luego te das cuenta que realmente detrás de todo miedo está la felicidad. Cuando realmente nosotros adquirimos patrones inconscientes de creencias limitantes que tenemos y llega un momento en tu vida que dices, coño, voy a cortar y te vas a enfrentar a ella, es como el que tiene miedo a volar, si se pone a volar todos los días constantemente durante un mes, ya te digo yo que acaba perdiendo el miedo a volar. Y en la vida pasa lo mismo, que tomamos decisiones en base a A ver, nuestro progreso. y Y también a lo eso, que dice la gente, porque a veces te dicen, no intentes esto, no vas a poder. Y después lo intentas y lo consigues. Por ejemplo, te dicen, no intentes ser futbolista que nunca lo vas a conseguir. Luego llegas a segunda ref o a primera ref. Y has demostrado que lo has conseguido. Y te dicen, si hay lo... muchos O casos, o en los muchos. estudios te dicen, no hagas bachillerato porque no vas a poder. Y luego lo haces y lo sacas. Hay muchos casos de que tú te guías de los demás porque lo dijo Piqué hace unos años, de que al final tú cuando vas a montar un negocio aquí en España no es lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos toda la gente te anima, te anima, te anima a crear, a crear, a crear. Y aquí en España, Aquí te dicen, no intentes, vas a fracasar. Y entonces tú le haces caso, eso, tú le haces caso a tus padres porque te dicen, si me dicen que voy a fracasar con esto y que no intente, por algo me lo dirán. Hay que hacerles caso. eso Y es. después, O lo haces y el negocio fracasa y luego tienes al tío diciéndote, no ves, te lo dije, que iba a dar, que no sé qué. O claro, sea, pero aquí estamos focalizados. pero si les demuestras, cuando te dicen, no intentes, por ejemplo, a ti te dicen, no intentes ser analista, que no vas a poder, y les demuestras que lo consigues y que tu sueño lo has conseguido, y dices, hostia, que me dijeron que no podía porque no confiaban en mí, y mira, no les hubiese hecho caso, no estaría donde estoy. Y a lo mejor Es estaría una en mi satisfacción muy casa. grande. Eso lo dijo Plex Es lo que dijo, te digo. Yo cuando el, dejo mi trabajo, o sea, el ejemplo yo más es cercano lo que te digo. es Plex, por ejemplo. Plex le dijo a sus padres, sigue con los estudios, céntrate en eso, olvídate de YouTube, tal, y mira dónde llega Plex. Él dijo, si no hubiese seguido con el camino que yo quería, no estaría con una casa de 2 millones de euros, a lo mejor estaría todavía estudiando y a lo mejor tendría un trabajo normalito y corriente. Y mira dónde ha llegado. 2 millones haciendo la vuelta al mundo y haciendo cosas que ni sus padres querían que hiciera. Pero muchos artistas que No siempre hay le que hacer caso dijeron a que tus no valían. padres. No siempre hay que hacer caso a tus padres de Nada. cualquier cosa. Los padres, tú ten en cuenta que cuando educan a los hijos, se educan también en base a sus miedos, en base a la educación que ellos han recibido. Eh, y siempre suele ser una relación de sobreprotección sobre el menor, sobre el hijo. Yo lo digo muchas veces, tú al final a los hijos le tienes que dar raíces para que crezcan y alas para que puedan llegar a volar, ¿no? Porque así es como ellos se van a equivocar y así es como ellos van a ver la vida que realmente quieren vivir. No porque es lo mismo que pasa en muchas de las familias de mi padre es médico, mi abuelo ha sido médico y yo tengo que ser médico. ¿Por qué? Pues porque también estamos en una sociedad, en una educación en la que yo me pongo a pensar cuántas de las asignaturas que hemos dado en el colegio realmente nos han valido. ¿Qué educación? ¿Está basada la educación que tenemos en una educación de realmente incidir sobre las fortalezas que tengan los chicos? Si alguien es bueno en piano, ¿por qué coño le voy a tener que obligar a hacer educación física? ¿O por qué coño le voy a tener que obligar a Claro, hacer historia? como cuando tenías la ESO que te dicen, le recomendamos a tu hijo, a veces te puede decir a tu hijo, por ejemplo, dicen, le recomendamos a tu hijo que haga FP por esto, esto y esto. Y tú dices, pero si él quiere hacer bachillerato, ¿por qué cojones le recomiendas algo que no quiere? Y encima Correcto. te dan sus motivos, los padres hacen caso y tú eso que te cabreas. Y al final tienes conflicto. Y cuando eres un niño, no tienes poder sobre la decisión, porque muchas veces deciden tus padres porque eres menor. Hombre, Por eso va más allá de la educación. con 15 años a lo mejor sí, pero tienes muchas broncas. Claro, claro. Pero por eso te digo que luego también en el fútbol es muy importante saber de la gente que te rodeas. Porque es muy importante que tú cuando eres futbolista, tus padres te sepan acompañar, porque no es fácil que... Hay muchos chicos que a lo mejor los padres no tienen la posibilidad de... A nosotros nos pasaba mucho en el Málaga, había chicos que venían de hacer una hora en trayecto en coche a entrenar todos los días cuando venían. Y no todos los padres tienen la posibilidad de poder hacerlo. O sea, es que las familias tienen que sacrificar Claro, mucho pero en a las veces, por ejemplo, vidas. yo qué sé, te sale una oferta de primera ref. Vamos a poner el Recreativo Huelva. Y te dicen para ir allí, pero tus padres te dicen, ni de coña te vas allí, o sea, te vas a quedar aquí en Madrid. No te dejamos que te vayas. Porque ellos dicen, no, no lo vas a conseguir, no vas a conseguir ser futbolista profesional. Quédate aquí en Madrid, cógete un equipo de Madrid
y quédate aquí por la zona, porque de aquí de Madrid no te vas a ir. ¿Qué le dirías a tus Muchísimos padres? casos. ¿Qué le puedes decir en ese sentido a tus padres? Es que ahí no le puede, es que ahí a tus padres, es lo que te digo, ¿qué les vas a decir? Tú al final, es que yo no voy a cortar el progreso a nadie, o sea, ni a mi pareja, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a mis amigos. Si lo quieres hacer, hazlo. Si estás convencido, si has puesto en una balanza los pros y los contras, hazlo. Si realmente te llama mucho la atención, hazlo. Ya tendrás tiempo de volver, ya tendrás tiempo de... Arrepiéntete de las cosas que hayas hecho y no de las que no. Pero cuando es una decisión autoritaria tomada por parte de tus padres de que no te dejan ir a un sitio porque, pues es que ahí, ¿qué vas a hacer si eres un crío? Por eso te digo que te tienes que saber, te tienes que saber rodear de gente Es que a buena veces no y... llegas a tu sueño por culpa de tus padres. A lo mejor tus padres hacen unas Sí, cosas, te dicen unas cosas y al final, correcto. ¿qué pasa? Que tú podías ser futbolista profesional, pero por culpa de ellos estás trabajando la obra. Yo ahí lo que haría, a lo mejor para que mis padres pudieran cambiarle mentalidad, es que alguien del club o alguien del mundo del fútbol se pusiera en contactos con ellos para que pudieran cambiar la percepción que tienen sobre lo que ellos piensan, ¿no? Porque ellos piensan, no, te vas a ir allí, porque es lo que te digo, muchas educaciones se basan en el peligro, en cualquier situación de la vida estás buscando un peligro. Y si tú lo buscas, al final lo acabas encontrando. Es como vibrar en miedo, vibrar en amor. Son situaciones que al final las tienes que saber manejar, pero tienes que también con 16, con 17 años tener la capacidad y tener la entereza, la educación, la madurez de poder llegarle a decir a alguien de un club, habla con mis padres porque no me dejan ir a Huelva viviendo en Madrid, porque es que se tienen que dar muchos factores. Hombre, siempre pasa, siempre literalmente lo que pasa es, no le dejo hacer esto porque no es válido, porque no tal. Y después demuestra que es válido y encima consigue más que ellos. Y les demuestra que, oye, tú me decías que no era válido y mira, estoy ganando más que tú. Pero es lo mismo, yo cuando dejo el trabajo también y demás, depende de la gente que tengas a tu alrededor, te van a decir, pero ¿qué haces? Si tienes un sueldo muy bueno, ¿cómo haces? Dejas el trabajo y demás, ¿cómo haces? O ¿cómo haces esta cosa por esta cosa y tal? Y luego otros que te dicen, mira, me parece brutal lo que has hecho, creo que es importante que si alguien no se siente cómodo en un sitio o si no es feliz, que cambie, porque al final la vida se trata de eso, lo que hemos hablado antes, de ser feliz en el proceso de conocernos, que creo que es muy importante conocerse. No todo el mundo se conoce. Yo he hecho formaciones en las que me he dado cuenta de que el entrenador los entrenadores que habían hace 30 años no son lógicamente los de ahora. Porque ahora tú te das cuenta de que cuando tú tienes miedo de... ¿Por qué hay equipos que juegan a ser defensivos? ¿Y por qué hay equipos que juegan a ser ofensivos? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Que hay equipos que dicen, Porque yo uno quiero tiene, jugar con 5 porque defensas, uno tiene mejor entrenador y peor y tiene mejor táctica. porque un entrenador puede llegar a tener miedo a que le hagan goles. Entonces, si yo tengo miedo a que me hagan goles, ¿qué voy a hacer? No voy a poner 3 defensas, voy a poner 5. Y hay otros entrenadores que no tienen miedo a que les metan goles y son más arriesgados y dicen, hostia, yo no tengo miedo a que me hagan goles, yo quiero que el rival tenga miedo a que yo le haga goles. Y esa es la diferencia de tener un equipo presionante que se pueda arriesgar atrás a un equipo que ya esté esperando porque el entrenador tiene miedo a que le hagan goles. Y cuando el entrenador refleja en los futbolistas ese miedo, ¿qué está generando? Está generando una educación o una enseñanza sobre el equipo en base al miedo, no en base a yo quiero generar el miedo en el contrario, yo quiero trabajar desde el amor, yo quiero trabajar desde que no haya sistemas, que no haya, sino que haya ubicaciones de espacios, que haya situaciones en las que el jugador sepa interpretar en ese momento qué es lo que pasa, poniéndolo con diferentes tareas, con diferentes ejercicios, con diferentes Claro, pero luego situaciones. está el problema que te dicen tus padres. Te lo dije, sabía que no ibas a conseguir, te lo dije. Cuando te dicen el te lo dije, ¿qué pasa? Cuando te dicen Pues si te te lo dicen el dije, que te lo te lo dije. dije y tú insistes y persistes y te lo dije, le diré, lo seguiré intentando. Porque para tener éxito has tenido que fracasar 25.000 millones en tu vida. Es lo que te digo, para que Michael Jordan metiera todos los tiros libres que metió, se tuvo que ir a su casa jodido de cojones diciendo, oye, es que hoy no he metido ni uno.
y al siguiente día tener la capacidad y la ilusión de ir, entrenar y decir, coño, es que ahora me sale, y ahora me sale, y ahora me sale, es que ahora en lugar de 5 fallo 3. Y ahora, coño, ya me mantengo, he tenido un día que he vuelto a fallar los 5. No me voy a tirar de los pelos y decir que mal lo he hecho hoy. A lo mejor has tenido un mal día, no has descansado. Cuando la gente te diga que realmente no te ha salido como tú querías, diré, lo voy a seguir intentando una y otra vez, porque jamás me voy a dar por rendido. Porque es lo que quiero, porque estoy apuntando a las estrellas, no estoy apuntando al campanario. Ya ves, si tus padres te dicen, te lo dije, a lo mejor dice, hostia, me habían avisado de que no iba a conseguir esto y tenían razón, debería de hacerles caso más. Pero es que es lo que te digo, muchas veces a los padres les tenemos que hacer caso. Claro que a los padres les tenemos que hacer caso, ¿no? Pero llegan unas edades en las que tú ya vas adquiriendo una personalidad, una madurez, que hace que puedas llegar a tener conversaciones con tu padre o con tu madre a la altura de eso. De que cuando a un chico le están haciendo una oferta para irse a un equipo de fútbol y sus padres no le están dando la oportunidad de irse porque creen que va a haber, lo que te digo, lo mejor es que esos padres puedan llegar a cambiar la opinión por parte de gente que sea profesional del sector. Claro, pero si tus padres no te dejan, algo ven en ti para que te digan, no te dejo por esto. Tienen que ver, es que los padres, es lo que te digo, los padres ven muchos miedos suyos propios y no quieren que a los hijos, es como, es sobreprotección, o sea, muchas veces cosas que los padres no han podido hacer y quieren hacerlas los hijos, como ellos han tenido miedo a hacerlas en su momento, están transmitiendo ese miedo a los hijos para que no lo hagan. Claro, pero si tus padres tienen miedo a algo que, por ejemplo, ellos quieren ser futbolistas profesionales, como los padres no lo han conseguido, ya el hijo ya no puede hacerlo. Claro, claro. Eso es lo que pasa en la vida. Y yo soy de los que piensa de que las educaciones tienen que cambiar Claro, porque eso no es justo, y de porque que literalmente, que tú seas malo siendo futbolista y a lo mejor llegues a la tercera y que tu hijo a lo mejor llegue a la primera división, no significa que porque tú seas malo, él tenga que ser malo. A lo mejor tu hijo es no Cristiano tiene nada que Ronaldo, ver, vamos a claro. poner el padre de Cristiano Ronaldo, le dice a su hijo que no sea futbolista y mírale dónde ha llegado. Y a lo mejor su padre, mira lo que era, un borracho. Totalmente. Totalmente. Situaciones personales de cada uno. O sea, es como, fíjate, bueno, Cristiano Ronaldo. Es que tienes el gesto ahí. Hay una foto muy bonita, que se ve los ojos de Cristiano Ronaldo cuando era niño y los ojos del hijo de Cristiano Ronaldo. Y los ojos es el espejo del alma. Y se ve realmente todo lo que ese niño ha podido llegar a vivir cuando es un niño. Y lógicamente la infancia que ha tenido Cristiano Ronaldo ha sido lo que tú dices, de un padre, de una madre que ha dado todo por el hijo, decir, si tú lo quieres, yo no te preocupes, que de un barrio muy pobre de Portugal y demás, y ves los ojos del hijo, que no le ha faltado de nada, que lo ha tenido todo, y dices, detrás de cada uno de nosotros hay una historia, que es la que te marca, ¿sabes? O sea, como dice el dicho, si quieres, puedes. Yo lo tengo muy claro. Hay una de las cosas que yo las tengo por bandera. Hay un libro muy bonito que es que dice, bueno, yo lo digo siempre, todo lo que crees lo acabas creando. Y hay un libro que es muy bonito que habla sobre esto, que lo más importante es la creencia, lo más importante es el creer, lo más importante es en la persona en la que soy, la persona que me comporto, la persona que cuando tú ayudas, cuando tú te dejas ser ayudado, cuando eh, trabajas desde el amor, cuando es que, no sé, te cambia la vida, ¿no? Porque yo es lo que te digo, para darme de esto cuenta, yo me tengo que dar cuenta porque yo tampoco he tenido una infancia fácil. Y sé lo que es estar en los dos lados de la moneda, ¿no? Y sé lo que es comportarme de una o de otra manera. Y al final eso te lo va dando la vida, te lo va dando las experiencias y te lo va dando el desarrollo personal. Hombre, pero a veces la gente dice, ¿yo por qué quiero esto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que pasa? Para conseguir esto tengo que hacer esto. ¿Que no me dejan? Perfecto, pues busco otra manera para que me dejen. ¿Qué pasa esto? ¿Que no tengo dinero? Pues busco otra manera para conseguirlo, ¿sabes? Claro.
Al final hay mucha gente que se cree, cuando eres un niño, yo lo digo siempre, hay que tener mucho cuidado con las educaciones de las niñas y de los niños, porque tú lo que le dices a un niño se lo acaba creyendo. Hay por ahí también cosas muy bonitas de una niña que salvó a un padre que se había metido en un lago, que al final lo acabó salvando. ¿Por qué? Porque a esa niña nadie le dijo que no podía hacerlo. Y eso pasa. Las educaciones muchas veces, como las basamos en el error, las basamos en nuestros miedos, las basamos Hombre, eso no solo pasa en la educación, fútbol o lo que sea, pasa. Educación, en la vida, amistad, en todo, porque en los amigos también. Cuando tú tienes un amigo, a lo mejor en todo. te dice un amigo, ten cuidado con este, que puede pasar esto, esto y esto. Y después es verdad. Y dice, mira que te lo dije, mira que te lo dije. Pero yo tampoco soy por ejemplo, de incidir en eso, de criticar ese tipo de situaciones, porque yo soy... eh, yo no quiero que me lo hagan y quiero que Se dé la cuenta, gente al final tiene... Claro, claro, la gente se tiene que dar cuenta por sí sola si claro, realmente... que se dé cuenta de lo que está pasando sin que la gente te lo diga. Dice, yo no le voy a decir a mi amigo que este tipo le está traicionando hasta que no se dé cuenta él. Claro. Cuando él se dé ¿Por qué cuenta no? sin yo Porque le decirle estás nada, condicionando. Porque tú le estás condicionando y porque tú estás siendo parte de algo que él no te ha pedido. Porque el proceso de cada uno hay que respetarlo. Porque quién sabe si a lo mejor a ti no te cae bien cualquier persona por cualquier índole, pero a tu mejor amigo sí le cae. Bueno, pues no pasa nada. O sea, creo que al final la vida son de relaciones, no porque a mí me vaya bien o porque a otro le vaya tan mal, no vamos a ser amigos o vamos a ser. Bueno, al final hay que hacer ver a todo el mundo que cada uno es responsable claro, pero de, luego es, por de ejemplo, sus actos. por ejemplo, hay muchos casos que a veces, ¿por qué tú tienes un amigo, por ejemplo, hoy, y a lo mejor pasa un año y ya ese ya no es tu amigo? Algo pasa, porque en su momento lo querías como amigo y era tu gran amigo, que le confiabas todo y de repente un año después ya ni te hablas con él. Es que pasan. Ahí pasa, o sea, tú no has visto, a ti te ha pasado, ¿no? Que Pasa, sabes que tú eso, has mira, tenido amigos eso de la pasa infancia, tú has tenido amigos de la a mí infancia, también. por ejemplo, pasan 30 años y en 30 años no siempre vas a tener los mismos amigos. Correcto. Al final la vida van pasando personas en base a tu crecimiento y a tu desarrollo personal. Personas que en su momento para ti han sido importantes, han venido a tu vida a enseñarte algo y luego posteriormente llegarán otras. Y habrá personas que te las lleves de por vida y habrá situaciones, experiencias que hayas vivido con esas personas que te las llevarás contigo toda la vida, pero que realmente pasas pues por estadios de conciencia que hacen pues es lo que te digo, tú al final, cuando tengas 10 años más, dirás, pues coño, ahora soy streamer y me encanta y hago todo esto y me gusta mucho y tal, pero hago amistades en este mundo y demás, pero dentro de 10 años a lo mejor te llama la atención otra cosa que no tiene nada que ver con esto, O en tu que caso te llama actual, por más la ejemplo, atención. porque ahora mismo tienes unos amigos y antes tenías otros amigos diferentes, por ejemplo. Claro, pues porque, primero, porque antes no los conocías, que yo creo que es importante, ¿no? Antes no los conocías, por eso tienes ahora otras amistades. Y porque, lógicamente, yo lo digo siempre, la gente que ha pasado por mi vida, todo ha sido importante. Lo que pasa es que antes les dedicabas mucho más tiempo que el que le puedes dedicar ahora, pero por circunstancias personales. Eso pasa aquí en el País Vasco, se le llama cuadrillas a toda la gente nuestra. Nosotros desde que éramos jóvenes nos reuníamos todos, salíamos por el fin de semana, teníamos un local, y luego ya de repente la gente se empieza a echar novia o se va a vivir Claro, pero yo fuera o no me se va a refiero estudiar en ese fuera. sentido, me refiero, por ejemplo, yo que sé, que te das un amigo de la infancia, tú conozcas a nuevos amigos porque has estado en la universidad y todo, y conoces a la nueva gente, ya no tal, pero al haber conocido a esa persona, el amigo que ya tenías antes deja de ser tu amigo. Algo ha pasado ahí, ¿no? Algo ha pasado, siempre pasan cosas. Al Claro, porque final si tienes, en si las tienes 80 relaciones, años y sigues siendo tu amigo, aunque hayas conocido a más gente, sigue siendo tu amigo. Si en 80 años, correcto. si en 80 años has dejado de ser amigo de esa persona y a lo mejor, por ejemplo, pasan 80 años y has dejado muchas amistades de lado, algo va a pasar con esas amistades que por algo las has dejado de lado. Aunque sean 5 6 7 8 50 porque no en toda la vida vas También a te tener... digo, Ahora mismo a lo mejor tienes 20 amigos y a lo mejor esos 20 amigos que tienes ahora, cuando llegas a los 80 años solo te queda uno. las relaciones interpersonales no son fáciles, porque todos trabajamos en base a una realidad y en base a unos principios, unos valores y demás. Y luego hay muchas veces que pasa que eh, decimos, tenemos amigos. Yo lo considero, yo digo al final amigos
yo los cuento con los dedos de las manos, ¿sabes? O sea, realmente existen amigos, colegas, existe gente que ha pasado por tu vida porque te ha ayudado, pero realmente amigos como tal es lo que tú dices. Son gente que se queda durante mucho tiempo en tu vida y son gente que ha pasado un año que no les has visto, les vuelves a ver y es como si hubieras estado con ellos el último año. Te O que a cuentan lo tu mejor, vida, tal, o has tenido... o a lo mejor has tenido un problema con ellos tan grave que otra persona hubiese dejado de ser tu amiga y sigue siendo tu amigo. Por ejemplo, a lo mejor, yo que sé, le has estafado con 50 euros, por ejemplo, y aún así sigue siendo amigo tuyo. Eso significa que es una persona que te quiere en su vida. Si a otra persona le estafas 50 euros, a lo mejor dices, vete a la mierda, te dejo, no quiero saber nada de ti y te olvidas para siempre, ¿no? Claro, es que pasan muchas situaciones al final. Muchas situaciones de amistades. Incluso también te pasa con la familia. Tú a lo mejor hace 10 años te llevabas mejor con tu familia materna, con tu tío, y cuando tenías 15, 20 años ha sido muy importante para ti. No conocías tanto a un tío paterno que tenías y con 35 tienes mucha más relación con él. O sea, es que no solamente pasa con las amistades, sino que pasa con... Yo cuando he sido un niño he tenido mucha más relación con la parte de materna y ha llegado un momento en el que hace 8 años empieza a tener mucha también relación con la parte paterna, por circunstancias, por situaciones. Bueno, para ir finalizando, te voy a hacer la última pregunta. Para ti, por ejemplo, un amigo verdadero, ¿qué es? A ti te dice alguien, ¿qué es un amigo verdadero para ti? ¿Qué consideras amigo Mira, para verdadero mí, o amigo raíz, como le llama la gente? mira, para mí un amigo verdadero creo que va más allá. Yo lo digo muchas veces. Ahora se estila mucho el término, yo escucho mucho a los chicos decir, bro, eres mi bro, ¿no? Que es como mi hermano, ¿no? Yo, yo a los amigos que considero amigos de verdad, los considero como hermanos de sangre. O sea, cuando tú tienes cualquier circunstancia en tu vida, es aquella persona que hace, hizo y haría todo lo que está de su mano porque a ti te vaya bien. Y sobre todo, gente que hablando con ella te hace mejor. Creo que es importante que tengamos amigos que nos nutran desde lo positivo, que nos nutran Claro, pero una cosa es que te desde ayuden lo todo y humano. otra cosa es que seas un cabrón, porque a lo mejor le dices, oye, ¿me ayudas con la mudanza de la casa? Y te manda a la mierda. Ahí te manda a la mierda, pero después tienes un accidente y cuando tienes el accidente ya viene y te ayuda. Este sigue siendo tu amigo, porque tú le dices, para la mudanza yo ya no va a estar, porque ahí es algo que no le interesa, pero luego cuando está en un problema sí que está. Que bueno, pues el verdadero amigo es el que le dices lo de la mudanza y viene contigo y te lo hace. Eso es el verdadero Ya, amigo. pero a veces dices, ¿para qué voy a ir a la mudanza si cuando esté mal ya le ayudo? Pero cuando esté en la mudanza, ¿para qué? Está claro, está claro. A ver, al final no porque un amigo que sea amigo no venga a una mudanza va a dejar de ser tu amigo. O sea, no, pero al final yo creo que es gente que te... Amigos es gente que te hace mejor, es gente que te hace, sobre todo, ver cosas en ti. Es importante que tengamos amigos que nos hagan ver las cosas, las fortalezas y las debilidades, que es gente que nos haga comprendernos, que nos haga entendernos más, muchas veces es importante tener una visión de fuera objetiva. Luego también una amistad yo la veo desde un lugar seguro, desde cuando tú vas al psicólogo, cuando vas a cualquier sitio que tú te sientas seguro, que es un sitio al que tú acudas, que sepas que no te va a juzgar, que sepas que vayas a estar tranquilo, que te vayas a expresar, que puedas tener cualquier tipo de emoción sin sentirte mal. No sé, al final ese tipo de confianza la vas adquiriendo con el paso del tiempo. Hombre, pero después hay una diferencia entre amigo y mejor amigo. Ahí, ¿cuál es la diferencia para ti? Entre amigo y mejor amigo. Porque Claro, eso es amigo, lo que yo, eso es amigo es lo lo que que yo dices tú. Amigo comentaba es lo que dices tú antes. de puede estar en las buenas, en las malas, puede ser una persona que esté para todo. Pero mejor amigo, Luego también es lo que te digo, también las circunstancias personales te llevan a muchas veces no estar con la gente que quieres porque es lo que te digo, yo de estar viviendo en Vitoria, aquí tengo muchas amistades, pero me he ido a vivir fuera. ¿Cuántas familias se separan o cuántas relaciones de parejas tienen que muchísimo. separar? Pero Pero muchísimo. siempre, claro, pero muchísimas. Y siempre acaba estando al final la esencia. Yo creo que al final, es lo que te digo, un mejor amigo también es ese que le ves un año después y no pasa nada. Es como, ya está, por circunstancias personales no hemos podido estar antes, estamos ahora, disfrutamos el momento que estamos juntos
y hablamos sobre lo que haga falta. Claro, pero hay gente que piensa que el amigo también hace lo mismo, exactamente. Hay gente que dice, el amigo hace exactamente lo mismo que el mejor amigo. Puede estar un año sin verle y luego verle. Eso es. También se dan casos, que efectivamente, es lo que te digo. Luego ya está desde los valores de cada uno. Para mí lo que hace 25 años era mi mejor amigo, pues ahora ya no es mi mejor amigo, ahora es mi amigo o ya no es ni conocido, porque en ese momento me aportaba cosas que para mí eran importantes y con el desarrollo y el crecimiento personal he ido adquiriendo otro tipo de valores. Bueno, para que alguien sea tu mejor amigo, tiene que haberte demostrado cosas que otro no te haya demostrado. Por ejemplo, que cuando tú estés en la Correcto. mala, por ejemplo, tú has tenido un accidente hoy y lo ha visto. Que en el momento que haya visto la imagen, pues te escriba o te diga, oye, ha pasado esto. O cualquier cosa. Y no te dejen leído y te diga, va, le contesto 5 días después. O le contesto una semana después. Bueno, eso para mí no es importante, porque Hombre, yo, ¿qué quiero decir? ahí significa que se preocupa más por ti. No solo en Claro, eso. También, por ejemplo, tú has aprobado la universidad y te felicite. Y otro vea eso y diga, bah, ha aprobado la universidad, me da igual. claro. Claro, ahí está lo que hemos hablado antes. Yo, cuando alguien de mi entorno me dice que ha conseguido algo exitoso, es como si yo lo hubiera conseguido. O sea, creo que es importante que sepamos también, a todo el mundo le gusta ser reconocido, a todo el mundo le gusta ser valorado, a todo el mundo le gusta... y yo creo que al final es importante que cuando un amigo, cuando alguien te viene con algo que para él es importante, ¿no? Imagínate ese que le han dicho sus padres, no te vayas allí porque tal, y de repente le sale bien, pues tú como amigo le tendrás primero que ir a hacer ahí una visita, porque probablemente se encuentre solo, y segundo, le quieras dar la enhorabuena por todo el proceso que ha hecho, ¿no? Pues bueno, lo dejamos por aquí para no quitarte más tiempo, ¿vale? ¿Qué tal te ha parecido la Muy entrevista? bien. Pues nada, me ha encantado, la verdad que muchas gracias por haber contado con mi presencia, que sabes que estoy para lo que necesites, cualquier cosa. En la vida, lo he dicho antes, ayudar y dejar que nos ayuden, que todos progresemos, tanto tú en el mundo del streamer como lo estás haciendo, como yo en el mundo del entrenamiento, como todo el mundo que acabe progresando en las cosas que realmente nos gusta, y que ha sido un verdadero placer haber compartido contigo casi estas 2 horas. Pues perfecto, si no tiene nada más que decir, lo dejamos. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Igualmente, chao. 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 Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.